Claro, gracias a ustedes por la invitación. Pues buenos días. Justo como comentaba la maestra, la intención de esta plática el día de hoy, esta pequeña conferencia, pues es entregarles, según la petición de la maestra que nos invitó, algunas herramientas o algún, digamos, como camino para poder enfrentar justo estas situaciones que han tomado un poquito más como de protagonismo y de interés, sobre todo como en el personal docente, en lo que refiere al tema de cómo gestionar y cómo manejar, pues de una manera adecuada para no evitar justo intervenciones que generen, con la intención de generar una buena acción, podemos generar a veces una estrategia a lo mejor un poquito más inadecuada. Y entonces, pues la propuesta para hacer como esta línea de trabajo está un poco más relacionada con el tema de un modelo que se utiliza usualmente cuando se presentan algunas crisis humanitarias, como pudieran ser algunos escenarios de guerra o algunos desastres naturales, se imaginarán como terremotos, inundaciones y detalles por el estilo. En el tema de psicología solemos utilizar el modelo de los primeros auxilios psicológicos. Ese modelo de primeros auxilios psicológicos para el INSISAM, para el instituto, creo que tomó como mucho interés por parte de la comunidad casi a partir después de la pandemia, que fue donde empezó a haber, pues de alguna manera, esta crisis, vamos a pensarlo como colectiva, de repente todos en ese marzo del 2020, cuando de repente a todo el mundo nos regresamos a casa, nos quedamos teniendo como algunas acciones de cuidado, porque pues no sabíamos genuinamente qué es lo que estaba sucediendo. Eh, el modelo de primeros auxilios psicológicos se volvió una estrategia efectiva, una estrategia muy fácil de poder como socializar con personal que no sea forzosamente psicólogos y psicólogas. Y otra cosa que ha pues tenido mucho el interés es que hemos con esa estrategia pues de alguna manera logrado prevenir situaciones más riesgosas como lamentablemente seguramente usted estará de acuerdo conmigo, pues escenarios como contextos de riesgo de comportamiento suicida que de alguna manera ha tomado un poquito más pues también el interés por parte del personal docente con esto. Entonces, esta sesión, esta capacitación que les quisiera compartir, pues está pensado en entregarles, pues justo cuáles son como estos pasos básicos para el tema del manejo de las crisis y sobre todo que sepan qué hacer con esta situación. La idea de los primeros auxilios, si yo lo pudiera resumir en pocas palabras, pues propiamente es una receta de cocina que nos indica el proceder en ese tipo de eventos. Eh, Me gustaría, para ir como acercándonos o iniciando, ay, no se mueve, ahí voy, ahora se movió de más. Regáleme un segundito. Bueno, me gustaría para ir iniciando en lo que arreglo esta situación, creo que ahí está. Nada más pedirles algunas pequeñas cosas. Ahí estoy. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, licenciado. Ok, me gustaría nada más para ir iniciando, pedirles como algunas pequeñas cosas, dos en particular, muy concretas. Número uno es que pues en este espacio podamos generar un pequeño como espacio de seguridad, un pequeño pues momento en el que usted pueda sentir la confianza de quizás externarnos o compartir alguna duda para que podamos darle sobre todo pues solución a esto, ¿no? Sobre todo invitándolos a que pues no sé, pensando en que a lo mejor pudiera ser por ahí algún caso o alguna situación que ustedes trajeran como la inquietud de si fue como un buen proceder o no, sientan con la confianza de poder como externarnos. Quizás la única sugerencia que yo les hiciera es que tratemos de que este compartir, digamos, como experiencias, pues no necesitamos propiamente como detalles, saben, de nombres, ni lugares, ni situaciones por el estilo, pero el tema de invitarlos al espacio de seguridad implica un poco más la cuestión de la confidencialidad, es decir, la invitación es un poco a que todo lo que conversemos el día de hoy, sobre todo en lo relacionado con temas de experiencias personales o de otros
eventos, ya sea a lo mejor no tanto profesionales, sino alguna experiencia pues un poquito más personal, aquí se converse y aquí se quede, ¿no? Como que es una situación que de alguna manera no se extienda fuera pues, de este espacio. Toda la cuestión como del contenido, la presentación, las guías o los manuales que les podamos compartir, esas sí son de ustedes, esas se las comparto con todo gusto, no hay ningún problema. Eso sí no tenemos que reservarlo. Pero sí la otra parte, digamos, como la información, pues que sí tenga como esta línea de confidencialidad. Y la otra petición que quisiera hacerles es que en caso de que hubiera alguna inquietud por parte de alguno de ustedes en función de saber cómo proceder con situaciones de, no sé, alguna participación que quieran como proponer, que todas las intervenciones que hagamos pues sean en primera persona, es decir, yo Enrique lo que haría en tu lugar o yo Enrique lo que hubiera hecho sería tal cosa y que esto no se vuelva pues una mesa de guerra en función de lo que tú debiste haber hecho o el error tuyo fue tal, ¿no? Para que finalmente las participaciones sean pues un poquito más como a título personal, ¿no? La idea esencial de esta sesión, de este curso, es que, pues, para que cuando terminemos este pequeño curso, taller, usted pueda desarrollar, dice por acá el objetivo, las habilidades, pues, justo de los primeros auxilios psicológicos. Es decir, mi intención con esta participación es que usted sepa qué hacer. La idea no es que tengamos como un ejercicio de reflexión y que tengamos ninguna cuestión como en un elemento tan teórico, sino que de alguna manera, cuando terminemos justo la temática, pues sepamos cómo proceder con esas primeras intervenciones o estas intervenciones de primer contacto y pues que están basadas en este modelo de primeros auxilios psicológicos que les comentaba, pues no es un modelo que estemos como inventando el hilo negro, es un modelo que se utiliza en escenarios a nivel internacional, particularmente en temas de crisis humanitarias y pues sobre todo a partir de eventos, digamos, como modelados por Cruz Roja Internacional usualmente, ¿no? Pero para fines, digamos, como intervención emocional, es un modelo, digamos, como muy recurrente. ¿Sobres? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud que se vaya presentando en el camino, por favor, no se detenga, espérese, levante la mano, bloqueeme o active su micrófono, tenemos un poquito como esta disponibilidad y vamos como revisándolo, ¿va? La idea es que en este espacio que vamos a tener, yo les pueda compartir, digamos, como dos bloques con los que vamos a estar abordando. El primero, necesito poder revisar junto con ustedes, pues justo qué es una intervención en crisis. Primero necesito saber que podamos como delimitar o definir, digamos, el concepto y diferenciarlo de otros elementos en psicología, como pudiera ser los eventos estresantes o como pudiera ser, por ejemplo, eventos traumáticos que son situaciones de alguna manera similares, pero no forzosamente lo mismo en el tema del manejo de la crisis. Entonces tenemos que revisar, pues, en un inicio el concepto con el que vamos a trabajar. Necesitamos revisar también en este primer bloque lo que son las manifestaciones, porque, pues, mucho de mi interés con ustedes es que usted pueda, de alguna manera, saber identificar cómo detectamos señales de riesgo o cómo detectamos algunas situaciones en nuestros estudiantes y que usted pueda de alguna manera tener un poquito como el radar o las antenas como atentas para que frente a alguna de este tipo de manifestaciones que se puedan presentar en el tema de la crisis, pues sepamos cómo proceder al respecto en este escenario. Y el segundo bloque, que es, digamos, como el más extenso del curso, pues es justo ya revisar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Qué son los primeros auxilios? ¿Cuáles son esos pasos? ¿Cuál es como esa fórmula? Y cómo debemos de alguna manera de, pues, intervenir en esta situación, ¿va? Antes ya de ir como iniciando la primera acción, quisiera preguntarles si de este tema que tienen ustedes o la propuesta que yo les comparto, hubiese algún punto en particular en el que quisieran que se profundizara o que a lo mejor ya se tuviera conocimiento de algo en particular de lo que yo les estoy presentando y entonces yo pueda mover la sesión hacia a lo mejor pues puntos más específicos o esenciales de esta propuesta que les entrego o así como lo presento, yo lo acomodo. No sé, me gustaría solo como saber, quizás si hubiese algún o alguna persona que me diga como, sí, adelante, o, oye, no, quisiéramos que lo especificaras hacia algún punto en particular.
¿ok? Si no, si hubiese, voy a Ujú. interpretar el silencio como que en realidad la propuesta está correcta. Entonces me voy a ir como por esta línea, ¿sí? O sea, lo que hubiese como alguna observación, pues yo la modifico más A adelante. mí me parece correcto. Ah, súper maestra, muchas Excelente. gracias. Sí, maestra Mónica. Buenos días, disculpe, yo estoy interesada como en dos niveles, ¿no? Como en el nivel de cuando todavía no está identificado, o sea, que nosotros vemos señales en nuestros alumnos, pláticas, ciertas cuestiones de alarma, ¿no? Y el Ujú. otro es de una situación que ya se presentó, que ya está diagnosticado, ya se está atendiendo, y cómo puede impactar y afectar las cuestiones administrativas, especialmente cuando están, en este caso específico fue cuando ya realizaban sus prácticas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué apoyo le podemos dar tanto administrativamente, que luego le afecta por estarse atendiendo, Mm. el ya no faltar y lo que le tenemos que poner NP, ciertas cuestiones así, que no sé si entraran aquí también ese tipo de apoyo, ¿no? En las cuestiones administrativas de cómo apoyar cuando ya están atendiéndose. Ah, ok, ajá. Bueno, creo que ahorita que lleguemos a los pasos, no lo, a lo mejor administrativamente, ahorita que lleguemos les preguntaré como cuál es como un poco el contexto para saber yo cómo conectarlos, porque pues el proceso administrativo particularmente de la UPN no lo conozco, pero ahorita que lleguemos en el bloque 2 la vuelvo a molestar y me platica un poquito ya como el ejemplo en particular, ¿le parece? Sí, gracias. Súper. Muy bien. Entonces, entiendo que vamos un poquito como en la misma línea, vamos entonces revisando pues la primera parte, ¿no? En ese primer, digamos, como bloque, les comentaba que lo primero que me gustaría definir, pues es justo cuándo se necesita aplicar o en qué momento estamos trabajando o trabajaríamos con lo que es el protocolo justo de intervención en el manejo de crisis y para eso pues tenemos que definir pues, qué es propiamente una crisis. Para poder definir una crisis, les tengo yo aquí en la presentación, en la pantalla, pues un poquito el concepto, digamos, como técnico desde la parte de psicología. Digamos, como definición, me gustaría que pudiéramos como remontarnos de alguna manera a aquel marzo del 2020, cuando hace un momento les hacía la referencia, pues nos estaban comentando que había por ahí algún virus, alguna situación que estaba teniendo un contexto ya de emergencia sanitaria, cuando fue el aviso del COVID, y entonces bajo esa petición nos pidieron que nos conectáramos y nos aisláramos en casa, y entonces de alguna manera pues empezó a haber un poquito este escenario en el que no teníamos como mucha precisión de qué estaba pasando, solo sabíamos que estábamos en peligro y que teníamos que cuidarnos con este evento, ¿no? La crisis, digamos que una de las peculiaridades que se tiene es que, a diferencia de los eventos estresantes, este tiene, digamos, como la especificación en donde la persona se percibe incapaz para poder dar respuesta al evento estresante que se está presentando. Usted todos los días desde que se levanta tiene eventos estresantes. Suena la alarma, tiene que levantarse a tal hora. Si su trabajo está a cierta distancia, sabe que tiene que tomar o tiene que salir de su casa en cierto momento. Si usted le gusta meterse a bañar en la mañana y no en la noche, pero a lo mejor tiene el cabello largo, entonces tiene que tomar cierto tipo de medidas, desde prender el boiler en caso de que así lo haga, preparar el tema de alistarse con el outfit o en caso de que se maquille, etcétera. Es decir, hay eventos que todos los días tenemos que estar como de alguna manera enfrentando o afrontando, pero digamos que la gran diferencia es que para todos estos eventos que vamos a tener en el día a día, en teoría, las personas tenemos recursos para poder acomodarlos. Si ya sé que tiene que pasar esto, yo voy a tomar como medida levantarme más temprano. Si ya sé que en la ruta tengo que pasar por un compañero o que van a pasar por mí, tengo que estar en tal punto, en tal espacio, ¿no? Y entonces el estrés de alguna manera lo que provoca es que nosotros nos activemos para finalmente poder darle resolución a este tipo de eventos. La primera gran diferencia que se tiene con la crisis es que la persona, cuando vienen los eventos estresantes, no sabe cómo proceder con esto. Por eso les comentaba el tema del COVID. Cuando llegó el COVID era un evento estresante, sabíamos que teníamos que hacer algo, sabíamos que teníamos que estar encerrados, que teníamos que protegernos, que teníamos que evitar el tema del el contacto, digamos, como físico, etcétera, todas las indicaciones que nos dieron, pero genuinamente no sabíamos nada más que esto, ¿cierto? No teníamos como una ruta para darle solución porque todavía no había vacuna
no sabíamos todavía si estamos contagiados, si teníamos tantita tos, o podíamos contagiar a alguien y generar más daño. O sea, la situación genuinamente de alguna manera pues presentó el escenario propicio para que pues aparecieran eventos de crisis alrededor, ¿no? Este tipo digamos, como incapacidad para poder resolverse genera que temporalmente presentemos, dice aquí la definición, pues un periodo de desorganización y desequilibrio. Entonces, dígame si no, cuando estábamos en este evento, algunas de las personas que estuvimos viviendo el tema del COVID, empezamos a batallar para dormir, algunas personas se nos empezó a caer el cabello, algunas personas empezamos a tener alteraciones en el tema del sueño, nos levantamos a las 11 12 de la noche y íbamos por un snack de medianoche, empezamos a comer de más o empezamos a perder apetito. Algunas personas empezaron a tener en casa incluso respuestas similares a las crisis de ansiedad o ataques de pánico, hiperventilación, taquicardia, etcétera, ¿no? Es decir, el evento estaba en que teníamos que darle como respuesta a algo que genuinamente de alguna manera nos sobrepasaba, ¿sí? Esto les pongo el ejemplo del tema del COVID solo por de alguna manera tratar de sintonizarnos a todos en algo común o en algo de alguna manera pues similar. Pero en el hecho, pues bajo este concepto que se está presentando, una crisis, o sea, una incapacidad para dar resolución a un evento estresante, pues en realidad podría ser cualquier cosa según el perfil de la persona con la que vayamos a trabajar. Entonces, imagínense que, no sé, a lo mejor a adultos, docentes como ustedes, alguna crisis, usted esté su espacio de trabajo y de repente le llegue un mensaje en donde le avisen que alguno de sus hijos o hijas se acaba de accidentar. O donde le avisen o que ya le llegaron los resultados del diagnóstico digo, los resultados del estudio que se hizo y entonces lo diagnostican con alguna enfermedad que de alguna manera a lo mejor usted no esperaba o que le comentan, le mandan por mensaje que algún familiar suyo acaba de fallecer, etcétera, ¿no? Es decir, llega un evento en el que de alguna manera de repente nos toma en curva, nos agarra de sorpresa y entonces, pues en lo que estamos tratando de continuar con la rutina o con el día a día, pues se puede presentar un poco esa situación. ¿Por qué se los comento, digamos, como en ejemplos para ustedes? Pues porque esto usualmente suele ser como lo validado, lo acomodado para el tema de la población adulta. Pero ahora imagínense qué tipo de crisis se pudieran presentar bajo este mismo contexto, pero con población adolescente, que usualmente es el perfil con el que ustedes trabajan, con estudiantes, ¿no? Puede ser que a lo mejor alguno de de las o los estudiantes con los que trabajan, de repente la novia o el novio corten, descubren que se están engañando, o yo qué sé, es que se pelee con alguno de sus amistades, que le hackeen la cuenta de Facebook, que no le den like por lo que yo que sé, que repruebe una materia, que no va a pasar el examen y que eso le va a costar a lo mejor el semestre o que le va a costar X situación, ¿cierto? O lo que usted quiera, ¿no? Entonces, para alguien que tiene otro tipo de recursos para afrontar este tipo de situaciones, como suele ser el perfil de estudiantes, el perfil adolescente, la crisis puede llegar por otro lado, ¿sí? Pero genuinamente se presenta con las mismas características que les estoy comentando, similares a contextos por acá. Entonces, vamos a pensar que una primera, digamos, como diferencia o punto de importancia para ustedes como docentes es que tenemos que estar de alguna manera receptivos o abiertos a que la crisis no la vamos a determinar nosotros. La crisis lo va a determinar la persona. Eso es muy importante porque a veces, y esto lo quiero plantear sin querer generalizar, pero en el escenario, digamos, como es muy frecuente o muy común, que perfiles adultos, a veces cuando trabajamos con adolescentes, la situación crítica que nos presentan ellos y ellas no lo vemos como algo de riesgo, ¿no? Y entonces nos dicen, es que estoy así porque reprobé el examen. Y entonces voy a tener que pagar el extraordinario, o yo qué sé, ¿no? Y entonces a lo mejor para un perfil adulto es como de, ay, pero no seas exagerada, o exagerado, no es para tanto, o a lo mejor te dicen que está muy triste porque acaba de cortar con el novio o la novia, y entonces yo le digo cosas como, no te preocupes, no deberías de estar así, este, estás muy joven, todavía hay muchos peces en el mar, o yo qué sé, ¿no? Es decir, podríamos tener a lo mejor en algún momento respuestas que pudieran estar asociadas, pues finalmente con esa sensación, digamos, como de invalidación de lo que la persona pudiera estar
sintiendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a partir de que si nosotros queremos revisar el protocolo que les quiero plantear, que son los primeros auxilios psicológicos, pero desde el primer contacto que tiene la persona nos está contando qué es lo que pasa, yo ya le estoy juzgando y ya le estoy dando como bajo mi perspectiva o desde mi, digamos, como manera de resolverlo, algo que no valido porque no lo considero yo una crisis, la persona, el resto de información ya no me lo va a compartir, ¿sí? Lo arroja, yo veo que mi maestro o maestra no comparte, digamos, como mi sentir, no está entendiendo cómo me siento. Si yo tuviera otro tipo de manifestaciones, digamos, como clínicamente significativas, pues ya en esta conversación no van a estar presentes, porque la primera respuesta que tengo de entrada es algo, digamos, como no validado o no autorizado en esta línea. Entonces, se los comento porque en otros contextos de instituciones educativas donde hemos compartido estos temas, me pasa que a veces escucho todavía voces como, pues es que estas generaciones ahora, que de cristal, que de mazapán, que ya no aguantan nada, que en mis tiempos nosotros hacíamos aquí que allá, y que el tema del acoso escolar o el bullying o lo que sea, y entonces queremos a todos de alguna manera como medir, pues bajo esta línea en donde, pues mi perspectiva es mi historia, ¿no? Se está bañando un poquito de la manera en cómo yo lo resolví, pero no forzosamente tiene que ser la misma, el mismo camino o la misma manera en cómo se resuelven, pues los eventos hoy en día, ¿no? Entonces, primera, digamos, como reflexión pues acuerdo, premisa que vamos a estar como concluyendo, la crisis genuinamente llegaría bajo lo que la persona con la que vayamos a trabajar considere él o ella como esta incapacidad para darle resolución, ¿sí? Y a partir de eso, yo con eso voy a trabajar, ¿sí? Ahorita más adelante revisamos, una pregunta que me hacen muy frecuente en este curso es, bueno, pero ¿qué tal que la persona está utilizando ese tipo de contextos o escenarios para utilizarlo como chantaje o esto? Ahorita revisamos qué hacemos con esto, pero en el hecho digamos que para poder iniciar como el protocolo o el proceso, tenemos que poder definir un poco esta primera situación, ¿sí? Les comentaba hace un momento que la idea pues, es poder definirlo de otros dos escenarios muy comunes, como puede ser el evento estresante, que eso ya lo comentábamos, y el otro es la cuestión del trauma. El trauma no se entiende como un escenario de crisis, pero es importante comentarlo porque puede ser que también esté presente en ese tipo de contextos. La diferencia, digamos, la diferencia del estrés es que el estrés son eventos que de alguna manera nos alteran, nos generan tensión, pero tenemos una capacidad para resolverlos, ¿sí? El tema de la crisis es que llega el tema del evento estresante y yo me percibo incapaz para darle resolución. Y el tema del trauma es más bien una reexperimentación con eventos que posteriormente yo había vivido, pero que a pesar de que ya transcurrieron, clínicamente se dicen al menos 6 meses, la persona vuelve a vivir, digamos, como o sea, lo vuelve a experimentar como si el evento estuviera sucediendo en este momento, ¿no? Vamos a suponer que la persona, nuestro estudiante o a lo mejor algún compañero o compañera de nosotros, no sé, tuvo alguna situación de alguna agresión sexual, ¿no? Alguna violación, algún acoso, etcétera, y entonces se acuerda de algún evento, o sea, algo le recuerda un poco esa situación. Esto sucedió hace el semestre pasado, hace un año, la Navidad anterior, yo qué sé. Algún evento le desencadena, digamos, como algún recuerdo, y entonces la persona empieza a tener respuestas como las que ven ustedes aquí ¿cómo se llama? En la definición, pues de desorganización y desequilibrio, que ahorita vamos a ver cuáles son, y entonces este evento de alguna manera ya está un poquito más relacionado con un protocolo que ya no se entendería como de crisis, sino ya que está asociado con temas de estrés postraumático, ¿sí? Eso quiere decir que el primero, o sea, el manejo de estrés, podemos tener estrategias para manejarlo, no hay ningún problema. El protocolo para intervención de crisis es lo que vamos a ver el día de hoy. Y si ya estamos hablando de algo que se está experimentando después de 6 meses con la misma fuerza y con la misma intensidad, este protocolo de primeros auxilios no funciona para temas de trauma, ¿sí? Aquí lo que tendremos que hacer es detectarlo, contenerlo y referirlo hacia un nivel, digamos, como ya más especializado en psicología para que se pueda trabajar con esa acción. Porque en el ejercicio, pues esto no implicaría algo efectivo para esta situación. ¿Sobres? Ahora, digamos, como respuestas que dicen acá en la definición de desorganización y desequilibrio, se suelen manejar o se pueden identificar en al menos tres canales.
Usualmente lo identificamos cuando trabajamos, los que trabajamos con conducta, particularmente psicología, lo identificamos en lo que la persona piensa, lo que la persona siente y lo que la persona hace, ¿no? Es cognición, sensación y conducta motora, ¿va? Entonces, digamos como que este esquema del pensar, sentir y hacer, pues suele estar muy, digamos, se suele socializar mucho en las capacitaciones como de este estilo, porque es una manera muy sencilla de poder compartir con perfiles que no forzosamente tengan el vínculo o la relación con temas de psicología y que usted pueda como estar identificando con mucha claridad desde dónde pueden llegar un poco como estas señales de peligro. Las respuestas más importantes, sobre todo por el nivel de impacto que tienen en las personas, en el nivel de riesgo que podemos tener, van a estar asociadas particularmente con las primeras que tiene usted aquí en la presentación, que son las respuestas somáticas o lo que la persona siente, la cuestión como corporal, ¿sí? En la presentación dice físicas o emocionales. Estas respuestas son las más importantes para atender en una crisis porque usualmente son situaciones, las manifestaciones corporales o las manifestaciones somáticas son manifestaciones genuinamente muy desagradables. La persona cuando está viviendo una respuesta en un contexto somático, como puede ser que esté hiperventilando, ¿no? Que la persona tenga una respiración eh, superficial, son estas respiraciones como, a mí me gusta explicarlo como en las películas de terror, que las personas están como respirando con el pecho, y entonces como que hacen una respiración pero entrecortada, ¿sí? Como si fuera una respiración, como si no les alcanzara a llegar el aire hasta el diafragma, hasta hacer como esta respiración en profundo. Y entonces, esto que se conoce como hiperventilación, pues lo que suele hacer es que acelera el organismo porque se prepara para atacar o se prepara para huir, se acelera el corazón, a las personas les puede dar taquicardia, nos da la temblorina, empiezan a sudar las manos, empieza a sudar la parte de atrás de las rodillas, las personas pueden llegar a sentirse muy cansadas, dolor de cabeza, fatiga, incluso respuestas sobre todo relacionadas con elementos, digamos, como gástricos, ¿no? Náuseas, vómito, gases y detalles por el estilo. Estas respuestas que las personas suelen tener son tan desagradables, o sea, es tan molesto que la persona la identifique, porque es una respuesta obviamente muy intensa, que muchas personas suelen confundirlos como si les estuviera dando un ataque al corazón. Y entonces en algunos casos, esta respuesta, el no puedo respirar, siento que me voy a morir, me estoy mareando, etcétera. Muchas personas corren a servicios de urgencia y entonces llegan a urgencia en alguna clínica, en algún hospital, se hace la revisión, se descubre que, o se detecta que médicamente, o al menos desde la cuestión como biológica, no hay como propiamente un riesgo, tu corazón está bien, tu cuerpo está bien. Esa respuesta que acabas de tener suele estar más asociada con algo psicológico, es lo que le suelen decir, y los mandan a casa y les sugieren ir a terapia. Eso que se tuvo entonces no fue una respuesta, digamos, hacia el tema de peligro como orgánico, sino es más bien una respuesta que tiene implicación con el manejo de la crisis. La persona no supo cómo trabajar o no supo cómo proceder esta acción, y entonces presentamos este tipo de eventos, ¿no? Estos escenarios. Les comentaba que suele ser como los de mayor importancia para trabajo, porque usualmente estar viviendo todo este tipo de manifestaciones, pues suelen ser molestas. O sea, quien ha tenido, si alguno de ustedes o alguna ha tenido en algún momento alguna crisis de ansiedad, seguramente ha compartido que esta experiencia no es un escenario como lindo. Son 15, 20 minutos genuinamente desgastantes, desagradables, entre que si me mareo, me siento, no sé qué hago, algunas personas incluso lloran, se jalan el cabello, se ponen cumplillas. Eso es un escenario genuinamente muy, pues, que nos activa a un grado en el que de alguna manera estamos como siempre atentos para esta situación y obviamente estamos esperando que esto pues no suceda como con frecuencia, ¿no? Sin embargo, después de una crisis, vamos a suponer, no sé, que nos confirmen un diagnóstico de alguna enfermedad o después del fallecimiento de un ser querido, las personas por las próximas 2 o 3 semanas es normal y es común que lleguen a tener ese tipo de manifestaciones. ¿Sí? Ese tipo de manifestaciones de hiperventilación, de taquicardia y todo esto que estamos comentando, se pueden presentar, vamos a pensarlo como en una especie de periodo de gracia en las próximas 2 o 3 semanas después de que tenemos un evento que de alguna manera nos llegamos a sentir de esta situación. Lo más común que suele, digamos, como presentarse, al menos en experiencia clínica, es en contextos usualmente de pérdidas
como inesperadas, ¿no? Por ejemplo, la muerte de algún ser querido, la noticia de algún proyecto que de repente se cebe, un viaje, alguna pérdida o alguna crisis financiera, alguna situación que de repente nos agarre un poco como en lo esperado, nos agarre un poco como en curva. Las personas, las próximas 2 o 3 semanas, durante el día, puede llegar a presentar alguna ocasión o a lo mejor 3 veces a la semana o a lo mejor una vez al día las primeras semanas, este tipo de manifestaciones, pues particularmente somáticas, ¿no? Es importante comentárselos porque las novelas, las telenovelas o las películas en algunas ocasiones nos han enseñado que cuando una persona está en crisis lo que tenemos que hacer es aventarle un vaso con agua en la cara o darle una cachetada, ¿cierto? Entonces, en las películas o en las novelas de repente le pegan una cachetada a la persona y luego voltea y dice gracias, ¿no? Como que ya, o sea, después de que me cacheteaste yo ya me relajé. En la realidad, si usted se le ocurre hacer eso con una persona en crisis, se lo va a devolver o la situación generalmente se va a elevar a un escenario pues no factible. Una crisis no se sostiene o no se contiene de esta manera, ¿no? Entonces, es importante que contemplemos, o al menos es un poco el mensaje que les quisiera compartir, pues que una vez que esta situación se presente, es donde vamos a aplicar o tenemos que intervenir con los primeros auxilios que les quisiera compartir. Vamos a suponer que usted, por más técnicas que le quiso lanzar a la persona, no fueron efectivas, la persona no deja de llorar, la persona está hiperventilando, la persona se siente mareada y entonces se sienta y está, digamos, como intranquila, etcétera. Esta activación como somática, suele durar en promedio entre 15 y 20 minutos. ¿Sí? Entonces, 15 a 20 minutos el cuerpo se va a activar. Y si usted dijo, yo ya no sé qué hice, o sea, pero este chico o chica no deja llorar y yo genuinamente no sé cómo proceder, esta activación tiene que disminuir naturalmente después de estos 15 a 20 minutos. Entonces, ¿por qué se lo planteo? Pues para que tampoco usted como que me entre en shock y entonces haya dos personas en crisis porque alguien no se puede tener y usted no sepa cómo proceder y entonces la situación se vaya como elevando a más. Aquí el escenario obviamente es que no lleguemos al no saber cómo hacer, sino que tengamos pues con claridad justo cómo se trabaja el tema de o sea, las técnicas que les quisiera compartir en el escenario, ¿no? Pero solo les pongo un poquito como el tiempo pensando en que pues tengamos como presente cómo proceder con esta situación. Ese es uno. Y dos, un punto clave para saber que la crisis o sea, tiene un buen pronóstico o va por buen camino, es que en este periodo de 2 a 3 semanas que les comento, que las situaciones se pueden estar como presentando con cierta regularidad, eh, tienen que empezar a disminuir, dicen los manuales, en intensidad y frecuencia. Entonces vamos a suponer que a mí ese fin de semana, o sea, recibí la noticia de que me corrieron del trabajo o recibí la noticia de que falleció algún ser querido mío y entonces yo sé que las próximas 2 o 3 semanas puede estar presentando, perdón, alguna de estas manifestaciones que les comentaba, taquicardia, hiperventilación o alguna cuestión por el estilo. Pero una buena señal o un buen pronóstico que se puede presentar, pues es que las personas conforme vayamos, o sea, avanzando en estas semanas, pues a lo mejor se presenten de 3 ocasiones que se presentó la primera semana, la segunda se presentó solamente una o 1 y media, ¿no? Porque la otra no se alcanzó a consumar. O se presentaron las mismas 3 ocasiones, pero con un menor tiempo de duración o con una menor intensidad, digamos, como sus manifestaciones. Si en este periodo de 2 a 3 semanas estas manifestaciones van disminuyendo en intensidad y frecuencia, podemos estar tranquilos. La situación, en teoría, referiría pues que esto lleva a buen pronóstico y que naturalmente va a cerrar, digamos, o se van a dejar de experimentar estos escenarios. Pero si por el contrario, estas situaciones no ceden, la persona tiene la segunda semana y al contrario, las manifestaciones se presentan con mayor frecuencia, su estudiante tiene que salirse del salón, empieza a llorar de repente también en recesos, ya faltó a la clase un día, etcétera. Es decir, la curva más bien no se inclina, sino que sube. Entonces, este es su foco de alerta para decir, esta situación ya no lleva un buen pronóstico, clínicamente, hablando desde la cuestión de psicología la ruta ya no va por una buena dirección, entonces tenemos que referir lo más pronto que se pueda, ya con algún especialista que en teoría pues podría ser algún personal de salud mental, que pudiera ser personal de psicología
O en el caso del instituto, del ITSAM, de quien vengo representando de momento, se pueda conectar con alguna clínica de salud, algún centro comunitario que tenga por ahí algún perfil de medicina, médico o médica, y ellos y ellas también tienen formación para trabajar o detectar y saber cómo proceder con este tipo de crisis en ese tipo de escenarios. Entonces, aquí el punto es como saber cuándo es como correcto o cuándo es adecuado estar viendo que esta manifestación se vaya presentando y en qué momento tenemos que proceder ya a cambiar un poco nuestra manera de intervenir o nuestra perspectiva para saber cómo proceder con esto. ¿Sobres? Entonces, esto es la cuestión como a nivel somático, ¿no? En la parte emocional, en realidad no voy a detenerme mucho, solo es para comentarles que las emociones pues también son un elemento que se pueden presentar en el tema de la crisis, de hecho con bastante frecuencia. Las emociones se van a presentar al menos tres con mucha regularidad, que puede ser el tema de la tristeza, el enojo y el miedo, que son las tres emociones que se presentan con mayor frecuencia. ¿Y eso por qué nos interesa? Porque quiere decir que una persona en crisis es muy probable que vaya a estar llorando, es muy probable que esté molesta, que levante la voz, que en algún momento utilice malas palabras, utilice palabras altisonantes o etcétera, porque pues a lo mejor se perciba justo en esta incapacidad para resolución y entonces este tipo de expresiones emocionales pues se puedan presentar con alguna frecuencia. ¿Qué cosas o cuáles emociones se pueden entender como adecuadas y cuáles emociones hay que tener cuidado? Aquí la clave para usted, de hecho para cualquier manifestación, es que ninguna de las manifestaciones que se están presentando le generen daño a la persona o a algún tercero. Es decir, ¿se vale que la persona esté llorando? Sí, la persona puede llorar todo lo que quiera, pero el llanto se va a volver algo clínicamente significativo para terapia cuando este llanto empieza a generar respuestas que le puedan provocar un daño a la persona. Está llorando tanto que la persona ya no quiere ir a la escuela, la persona empieza a aislarse, la persona ya pierde el interés por arreglarse, a lo mejor en el aspecto físico, cuando antes era algo que utilizaba o hacía con mucha frecuencia. La persona, no sé, por ejemplo, se vale que esté enojada, se vale que la persona pueda tener respuestas como emocionalmente altas en el tema, digamos, como del enojo, la molestia. Sí, sí se vale, pero digamos como donde está el tope, donde está el tema del riesgo, es que este enojo no le provoque un daño a la persona o a algún tercero. Yo le digo buenos días y la persona me dice que tienen de buenos, yo le entiendo como está enojada, no pasa nada. Pero si la persona empieza a golpearse, sobre todo por ejemplo en los hombres que empiezan a golpear los puños contra la pared hasta que sangren, hay algunos jóvenes que en consulta hemos escuchado que empiezan a golpearse en la cabeza con alguna situación como para generar heridas o quieren agredir a otros personajes. Por ejemplo, alguna vez en consulta nos platicaba una paciente que después de que le dieron el diagnóstico, el perfil no sé si fue doctor o doctora quien se lo dijo, pues se lo dio a lo mejor con cierta frialdad. Usted tiene cáncer, va a fallecer y entonces pues ya no hay nada que hacer, etcétera. Y entonces como que va casi váyase de aquí. Para esta persona estaba tan enojada que ella decía, yo voy a esperar al doctor, o sea, fuera del hospital para agarrarlo a golpes y para que vea que las cosas así no son y etcétera. Entonces, ese tipo de escenarios es cuando ya empieza como la clave en donde entendemos que es válido estar enojado, no se vale generar la cuestión del daño hacia a la persona, o sea, hacia sí mismo o hacia algún tercero. Y eso aplica para cualquier emoción que pueda presentarse. Es válido que la persona pueda sentir miedo, qué tal que le da otra crisis y yo no sé qué hacer, y si me agarra en la noche y la. Sí, es válido, pero no es válido que por esta crisis, pues la persona, por ejemplo, no duerma o la persona, por ejemplo, deje de comer o etcétera, ¿no? Es un poquito como la clave o la situación, pues para que usted sepa de alguna manera tener como un norte o que pueda como diferenciar un poco como esta línea, ¿sí? El otro, digamos, como tema importante que está presente aquí en la diapositiva son las manifestaciones cognitivas. Las manifestaciones cognitivas vamos a revisar al menos tres, digamos, con mayor frecuencia, que va a ser el tema de la preocupación, la confusión o la negación, ¿sí? Una persona en crisis puede estar, o su discurso puede estar confundido, es decir, puede estar la persona, tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Y la persona no puede recordar a lo mejor
su apellido, o si le preguntas su dirección, como que batalla un poco para conectar las cosas. Le preguntas, a mí una vez, esa es una autorrevelación, pero hace cuando, no sé, hace algunos años, porque todavía con mis papás, me hablaron para extorsionarme cuando estaba un poquito más de moda este escenario. Y yo me acuerdo que cuando como que entro en razón y cuelgo, hablo al número, no recuerdo cuál número era, como para reportar el tema de la extorsión. La persona me dice, ¿dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? Y yo no sabía, tuve que salir afuera de, o sea, para ver el número de mi casa, sí, mi número es tal y tal, ¿no? O sea, es decir, cuando de repente entramos como en este shock, en ese como en ese primer impacto, hay respuesta que a lo mejor usted dice, bueno, pero ¿cómo no vas a saber qué edad tiene o cómo no vas a saber cuál es su teléfono? Una persona en crisis, decíamos anteriormente en el concepto, se desconecta. O sea, de repente es como todo se nubla y entonces elementos muy esenciales genuinamente se pierde un poco como la razón con esto, ¿no? Entonces, es importante que sepa que esto es esperado porque entonces si usted le va a hacer una pregunta, pues no empieza a regañar a la persona. Te estoy preguntando tu nombre o dime tal cosa. Sí, es decir, tengo un poco como esta paciencia y esta secuencia para, si yo le lanzo una pregunta, esperar a que la persona, o sea, manejar un poco el silencio para que la persona vaya, pues de alguna manera bajando o solucionando un poco como este escenario, en lo que bajan los 15 20 minutos que les comentaba, ¿no? Confusión, perdón. La otra es la preocupación. La persona puede estar a lo mejor muy embebida o embotada en, pues, resolver un escenario, ¿no? Por ejemplo, qué va a pasar con mis hijos, o quién los va a recoger después de la guardería, o qué va a pasar con tal cosa, o sea, que la persona, solo quiero saber que estén bien, como que de repente el discurso está un poquito centrado o ciclado en que resolver como una acción en particular. Entonces, esto también es como parte importante de poder como distinguir o identificar a una persona en crisis con este tipo de respuestas. Y confusión, preocupación y negación. La negación, pues, es un escenario en donde la persona, de alguna manera, es tan fuerte lo que acaba de vivir que no asocia o no puede como darle validez a lo que se está experimentando, ¿no? Seguramente usted habrá escuchado, o a lo mejor en su caso haya sido alguna experiencia personal, en donde después de que nos dan un diagnóstico, por ejemplo, resulta que esa bolita que traías sí es cáncer, y entonces las personas podemos tener como un pequeño espacio de decir, no es cierto, no puede ser, pero ¿por qué pasó esto? Y entonces tenemos un poquito como esta, digamos, como pues pequeño espacio para estar como acomodando lo que nos acaban de comentar, ¿no? Para poder como procesarlo. Dígame si no, cuando estábamos en el tema del COVID, los primeros meses era tanto el shock que teníamos por lo que estamos viviendo que había muchísima desinformación, que si el chip, que si la vacuna tenía, nos estaban robando el líquido de la rodilla, que, o sea, había una cantidad de información, pero intenso, o sea, por todos lados usted, alguien tenía una conspiración, alguien tenía una respuesta digamos, como genuinamente sin fundamentos, pues porque era esta manera en donde las personas decíamos, es que cómo es posible que esté pasando, que estemos viendo una pandemia, es que no lo puedo entender, es que no lo puedo procesar, y entonces empezamos a lanzar, digamos, como muchas líneas para tratar de acomodar un poco como esta parte del proceso. Entonces, estas respuestas, nuevamente es importante que lo sepa, son esperadas y pueden ser, digamos, estar presentes pues en eventos relacionados con temas de crisis en esta situación, ¿sí? Entonces, estas respuestas de preocupación, negación o, ya se me olvidó la otra, o confusión, negación, preocupación o confusión, se suelen presentar más o menos en un periodo, digamos, como de unas entre 4 o 6 semanas, que suele ser, digamos, como este periodo donde la persona está haciéndose a la idea. Sí, por ejemplo, en un proceso de duelo, las personas tienen estas primeras semanas cuando de repente por ahí después de los funerales y cuanta cosa te dicen, ya me cayó el 20. Fíjate que hoy tuve una situación con el carro, se me ponchó en alguna vialidad, de repente tomé el celular, le marqué a mi papá y me acordé que acaba de fallecer. Entonces de repente es como ese baldazo de agua fría, esa parte donde la persona realmente poco a poco empieza a acomodar aquí cognitivamente y acá emocionalmente, digo, aunque entiendo que las emociones están en el cerebro, empezamos a acomodar el tema de, ok, esto sí realmente pasó. Sí, ok, eso realmente sucedió y es cuando empezamos a tomar un poco la postura, pues ya digamos como de cambio o de acción en esta línea, ¿sí? Finalmente, la última, digamos, como pues característica importante de las manifestaciones que están acá en la pantalla son las conductas, la respuesta como motora, y estas
son un poco las más sencillas para identificar porque son las más visibles. Las primeras dos, la respuesta somática y la respuesta cognitiva, son más sutiles porque la respuesta somática, la única manera de poder detectarla es que usted tiene que estar, pues de alguna manera como revisando o sondeando a los estudiantes para poder ver si algo pasa. Entonces, usualmente cuando alguien está teniendo, por ejemplo, un ataque de ansiedad o una respuesta que esté relacionada más con las primeras manifestaciones que les comentaba, pues usualmente las fosas nasales se agrandan, las pupilas se dilata, la persona puede estar más tensa, puede tener la mirada perdida, los ojos se le cristalizan con mucha fuerza, empieza a caminar de un lado para otro, es decir, hay como algunas señales en donde usted como que de repente detecta que algo pasa y entonces tenemos ya como este primer como indicador para jalarlos y poder acceder a aplicar los primeros auxilios. Y las segundas, el tema de las respuestas cognitivas, son complicadas porque pues, no tenemos el poder de leer la mente. Entonces, la única manera en la que vamos a poder como detectar las señales de riesgo en el tema de la cuestión cognitiva, pues es a través del discurso, a través donde las personas nos dicen, es que no entiendo por qué pasó, es que no sé por qué me pasó a mí, por qué le pasa esto a la gente buena, o por qué no le pasa esto a la gente mala, o este tipo, digamos, como de frases que están como un poquito envueltas o matizadas con este como tema de no lo entiendo, no sé qué fue lo que sucedió, es ahí donde podemos detectar el tema de la preocupación o la confusión o etcétera, a través del discurso. Entonces, se fija, nuevamente, pues tenemos que estar más bien receptivos, tenemos que estar un poquito más bien como atentos a estar, digamos, como percibiendo estas señales para saber cómo proceder al respecto, porque la persona pues propiamente no va a tener, digamos, como estas indicaciones o no va a tener como estos escenarios en donde sepa, o sea, que el estudiante conscientemente sepa qué es lo que está pasando. Por eso recibimos este tipo de capacitaciones, para que usted esté atento y entonces cuando las detecte, pues de alguna manera la invitación es que se acerque y corrobore si la persona está viviendo una crisis o no. Ahorita ya les digo cómo se procede con esto. La última, las manifestaciones, las conductas motoras, les comentaba que son las más sencillas o más fáciles al menos que las otras anteriores porque son manifestaciones que son visibles para todos y todas. Entonces, ¿qué tipo de manifestaciones vamos a tener en la conducta motora? Manifestaciones que están relacionadas con el tema de trastornos o cambios en el apetito o trastornos o cambios en el sueño, es decir, la persona empieza a comer más o a comer menos, la persona empieza a dormir más o a dormir menos, empieza a batallar para dormir, se empieza a batallar para levantar, empieza a tener atracones a medianoche, empieza a perder, ya no tiene ganas de comer, pierde un poco como el interés o la conexión con esa parte, etcétera, ¿no? Y otros eventos importantes, particularmente en el tema de juventudes, es el tema del comportamiento sexual. Las personas pueden empezar a tener algunas respuestas relacionadas con, por ejemplo, comportamientos sexuales o sexo, practicar sexo sin protección, conductas sexuales de riesgo, empiezan a tener, por ejemplo, cuestiones en consumo de sustancias que pudieran implicar una cuestión de riesgo para la persona, particularmente, no sé, empieza a consumir tanto alcohol hasta que los fines de semana ya no solamente es echarse unas copas, sino generar un blackout, o sea, que la persona de repente se desconecte, termine poniendo en peligro porque empieza a conducir a alta velocidad o se peleó con alguien en el bar o al lugar a donde fue a cenar, etcétera. Es decir, empiezan a tener como acciones que implican a tener cambios y que sobre todo pueden poner en riesgo o en peligro a la persona en ese escenario. Entonces, esto usualmente lo detectamos en el sueño, lo detectamos en el hábito alimenticio, lo detectamos en comportamientos como puede ser comportamiento sexual o el tema del consumo de sustancias y la pérdida de interés de actividades de ocio o esparcimiento que la persona antes solía tener. Vamos a suponer que a nuestro estudiante a lo mejor le gustaba mucho en los breaks, en los recesos de clases, salir y practicar algún deporte. O era muy activo, muy activa, ¿no? Hacía muchas actividades, hacía muchas cosas, y de un tiempo para acá, de repente empezamos a ver que nuestro estudiante empieza a perder un poco el interés por ese tipo de acciones, se la pasa sentado en el salón o al revés, es una persona que estaba siempre muy tranquilo, siempre muy pasiva y de repente,
empieza a comprometerse con 1000 actividades, se mete a 18 grupos, o actividades extracurriculares, ¿saben? Empiezan a tener un poquito como una ruta, pues, más relacionada con la cuestión de estar como en lo proactivo, en esta hiperactividad, le dicen los manuales, desosegada, porque la persona está como tratando de ocuparse con otras cosas para no pensar en lo que está pasando o en lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, estas suelen ser las señales, digamos, como comunes que podemos presentar en esta parte. Si le soy sincero, es poco frecuente que usted llegue hasta el nivel conductual, o sea, la cuestión motora. Las respuestas más típicas o más esperadas en una cuestión de crisis casi siempre van a ser las somáticas, que ya lo comentamos al inicio, la hiperventilación, taquicardia, etcétera, y las cognitivas. Casi siempre en una cuestión de crisis van a ser las respuestas que vamos a presentar con mayor frecuencia. Ahí nuestro estudiante sentado de repente empieza a tener algunas de estas manifestaciones, entonces nosotros digamos que ese es como su input, esa es la parte en donde sabemos que nuestro siguiente proceder pues va a estar relacionado con el tema de una situación de crisis, una crisis que la persona puede estar viviendo. Finalmente, el último punto que tenemos que revisar con la cuestión de la crisis es que las crisis tienen pues categorías digamos, como manejarse. El modelo clásico, el modelo de SlideQ, que es en el que nos estamos basando para abordarlo, propone que hay dos tipos de crisis con los que podemos enfrentarnos. Las primeras son las crisis que le llama del desarrollo y las segundas, las crisis circunstanciales. Las crisis del desarrollo se van a entender como todas las crisis que tienen que suceder simplemente por el costo de vida, ¿sí? Es decir, una persona en crisis, digo, una persona que está brincando, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia o que presenta por primera vez la menstruación o que, por ejemplo, en la voz adulta aparece la menopausia o que los hijos se van de casa o que, etcétera. Es decir, como estas ya empiezan a aparecer, por ejemplo, en hombres adultos las canas, empiezan a aparecer las arrugas, empezamos a percibir que a lo mejor ya no tenemos como ciertas características o condiciones físicas que antes teníamos. No sé, por ejemplo, a mí me pasó que, no sé, en las últimas fiestas que he ido, ya a las 12 una, digo, ya, está, yo ya no me quiero desvelar, quiero regresarme a casa y entonces, pues a lo mejor para alguien que el tema de la juventud es muy importante, este tipo, digamos, como de adecuaciones a temas de edad, pues genuinamente pueden llegar a generar una crisis. Por ejemplo, el tema de que los hijos e hijas en algún momento se vayan de casa, que es parte, digamos, como de este ciclo clásico en el ciclo vital de la familia, para algunas parejas o para mamás o papás puede generar una crisis, que es lo que se entiende o se conoce como el tema del nido vacío, ¿no? Es como de repente cosas que tienen que pasar simplemente por el hecho de vivir, pues llega a aparecer un poco estos escenarios, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como la jubilación, que sabemos que es un evento que en algún momento puede llegar a presentarse. Si yo no lo trabajo, si no lo converso, si no lo conecto, pues en algún momento cuando esta situación se llega a vivir, puedo llegar a tener un poquito de ese tipo de eventos o escenarios, y vivir alguna crisis en particular, ¿no? El otro tipo de crisis con el que trabajamos son las crisis que se entienden como circunstanciales, que esas suelen ser las más comunes. Estas son crisis que obedecen pues más bien al azar. Son crisis que obedecen a eventos que no están como las anteriores, como obligadas a suceder, pero suceden. Por ejemplo, el diagnóstico de alguna enfermedad es una crisis circunstancial. Que usted haya tenido algún accidente automovilístico, que haya tenido, por ejemplo, alguna crisis financiera, la pandemia es una crisis circunstancial. No, hay personas que vienen al mundo y se van sin jamás haber conocido algo como lo que vivimos en el COVID, en la pandemia, pues, pero hay otras personas que les tocó vivir alguna pandemia o a lo mejor hasta dos, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor no conectan o nunca tienen alguna situación de violencia en casa, temas de abusos sexuales o etcétera, pero hay otras historias de vida que a lo mejor sí les ha tocado experimentar un poco estas situaciones. Entonces, nuevamente, pues estas implicaciones pueden llegar a ser importantes para nosotros. ¿Por qué nos interesa este evento? O sea, ¿por qué nos interesa esta clasificación? Porque usualmente las pérdidas que están más relacionadas con el tema del desarrollo, pues son pérdidas que de alguna manera podemos anticiparnos un poquito más.
ya sabemos que viene, ya sabemos que me voy a jubilar, ya sabemos que mis hijos se van a ir de casa, ya sabemos que, y entonces de alguna manera puede haber como una especie como de miedo anticipatorio, y entonces en la mayoría de los casos me preparo o me conecto para que pues pueda armar mi red, tenga como algunas propuestas de intervención, etcétera, ¿no? Pero hay otros casos, como son las crisis circunstanciales, pues que de repente usted ahorita sale a su trabajo, está esperando llegar a su oficina, pero en el camino lo chocan, ¿no? O hoy amanece, o llega a su casa el día de hoy y entonces su casa descubre que la puerta del patio está abierta y que entraron a robarle, ¿cierto? Es decir, son eventos en los que no, nuestra rutina, pues de alguna manera no estaba dirigida o esperando un poco como esta respuesta, y se puede presentar un poquito como, pues finalmente este escenario, ¿no? Entonces, se imaginará que las respuestas o las crisis que están relacionadas con lo circunstancial suelen tener respuestas somáticas o respuestas cognitivas muchísimo más intensas que las respuestas del desarrollo, ¿sí? Si de repente me avisan que mi ser querido falleció y a lo mejor yo lo acabo de ver ahorita en diciembre y tuvimos una posada y me echan una llamada 2 semanas después para decirme que hubo un infarto, lo que sea, o algún accidente y que mi abuelo o mi abuela falleció, pues las respuestas de pensamiento, las respuestas del cuerpo van a ser más intensas que para alguien que de alguna manera medio lo está esperando, para alguien que de alguna manera se va preparando para esta situación que se vaya como presentándose, ¿sí? Entonces, contemple esta, digamos, como diferenciación para la hora en que vayamos a trabajar con nuestros estudiantes y que podamos tener un poquito como esta ruta de manejo, ¿sí? Antes de brincarme bueno, al saber cómo proceder con la cuestión, digamos, como de los primeros auxilios, quisiera preguntarles si con lo que hemos visto de lo que es el concepto de la crisis, cómo podemos identificarlo, cuáles son sus manifestaciones y cuáles son los tipos los tipos de crisis que podemos trabajar. Quisiera preguntarles si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, si algo nos está quedando claro o hubiese algo que quisieran como comentar. Ah, que estoy leyendo el chat. Que en el chat, perdón, Dígame. mencionarle que en el chat es que estaban dando algunas comentarios sobre Ah, ok, Claro, imagino. doctor, muy interesante. En realidad lo que ya transcurrió una hora y muy rápido, así es que eso habla de que ha sido una información, una manera de compartirla, pues muy, muy didáctica, muy significativa. Gracias. Hasta ahorita, yo en lo personal creo que vamos bien. Perfecto, gracias, maestra. Bien, le leo una pregunta. Dice, ¿qué tan importante es cuidar la salud mental en el personal que atiende a las escuelas, directivos, docentes y personal administrativo para crear un ambiente de seguridad y apoyo inmediato para alguna situación de crisis personal? Dice, además, es frecuente que en lugar de dar acompañamiento, se aísla a las personas esperando que se canalice a algún especialista para no generar ninguna responsabilidad. Eso es muy cierto. Dice, esto propicia insensibilidad y dificulta la comunicación y el desarrollo de sentido de comunidad con la persona en crisis. Sí, fíjense que, digo, siguiendo un poco la pregunta, a ver si lo puedo como parafrasear, pero siguiendo un poco la pregunta, entiendo que, número uno, el tema de trabajar o mantener, pues, bajo supervisión o cuidado nuestra propia salud mental con personas que trabajamos con personas, pues es elemental. O sea, en teoría, si me permiten darles un pequeño como sugerencia, tendríamos que ir a psicología al menos una vez al año o por lo menos 2 veces, o sea, una vez al semestre. En teoría, es como ir con el dentista. O sea, en teoría, si tenemos, o sea, si esta plática fuera de salud bucal, la persona que les estuviera dando, o sea, el promotor o promotora le estaría diciendo, al menos una vez al año vaya con su dentista y haga una limpieza y que le revisen y que qué onda y prevenga caries y prevenga situaciones de riesgo. En esta situación, en el tema de salud mental sería lo mismo. O sea, al menos una vez al año deberíamos de estar acudiendo a salud mental para decir, bueno, me dijeron que viniera, ¿qué onda? ¿Qué te va? Mi proyecto es esto, está pasando tal cosa, quién sabe qué. Y si ya el especialista o la especialista te dice todo bien, no pasa nada, pues usted dice gracias por participar, nos vemos el siguiente año y continuamos con esa parte. Que efectivamente si la crisis o si la persona que va a trabajar estas situaciones no estamos bien nosotros y nosotras, pues efectivamente la intervención que tengamos, seguramente usted se imaginará, pues no va a ser efectiva, no va a ser algo adecuado y seguramente vamos a tener intervenciones más bien
que en medicina les llaman iatrogénicas, es decir, con la intención de querer ayudar, terminamos haciendo más daño a la persona, ¿no? Número uno. Y número dos, la otra parte de la pregunta decía, bueno, ¿será correcto de alguna manera como aislar a la persona y separarla, digamos, como según así lo entendí, separar a la persona para que de alguna manera no surja como, yo usualmente les digo que pasa mucho como ese efecto de papa caliente, el docente o la docente como que no quiere involucrarse con la situación de problemas sociales. Entonces lo que hace es, la persona está llorando, hable en la psicología, quítemelo de aquí, ¿no? Es como orientación, lo más rápido que yo pueda como liberarme de este evento y lo menos que me pueda involucrar con la situación, mejor, porque yo no sé, porque yo no, y qué tal que pasa algo y que lo que sea. Y entonces como que solemos tener un poco ese discurso de desconectarnos de alguna manera con la persona. Y esto creo que compartiría con la manera en cómo se formula la pregunta, que efectivamente puede incentivar el tema del estigma, puede incentivar el tema de que vivir una crisis es incorrecta, que no está bien, que está mal que la persona llore, que está mal que la persona se enoje. Saben, cuando tenemos como respuestas que de alguna manera no son o no están asociadas con naturalizar que las crisis se pueden presentar, ya lo comentamos ahorita, en cualquier etapa de vida y se pueden presentar por cualquier situación que percibamos como incapaz de resolverlo, ¿cierto? Entonces, tendríamos que de alguna manera naturalizar o empezar a regularizar el hecho de que las personas podamos tener crisis cuando sintamos que algún evento nos desborda, ¿no? O sea, ya por todas las razones que hemos hablado al respecto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con no tener como gestos o frases sutiles, pero finalmente invalidantes, ¿no? Por ejemplo, yo he visto mucho en experiencia, sobre todo cuando hay adultos trabajando con personas adolescentes, estos comentarios como de, es que ya no aguantan nada. Hace poquito, la semana pasada, tuvimos una formación con docentes y nos decía un maestro en el grupo, es que antes, en mis tiempos, el tema del bullying o el tema del acoso escolar fortalecía carácter, o sea, daba un poquito como a la manera a las personas, un poquito este gesto de afrontar la vida con los riesgos y etcétera. Y yo lo escucho y digo, ese tipo de comentarios, cuando alguien llega y te dice, es que me está molestando mi compañero y mi compañera, y yo tengo digamos, como este chip en la cabeza, pues obviamente mi respuesta va a ser como de que no aguanta nada, pues respóndele, o saben, entonces empezamos como a incentivar un poquito el tema de que no facilitamos o no propiciamos el tema de poder tener como una llave para que la persona drene lo que siente y entonces más bien recibimos como una cátedra o un regaño y entonces pues la respuesta emocional no se vive de manera efectiva. Entonces, sí, digo, tampoco es que una persona en crisis, por responder la pregunta, una persona en crisis no es como que la tengamos expuesta ahí frente a público para que todo el mundo esté viendo. De hecho, ahorita vamos a ver dónde se trabajan los primeros auxilios, pero efectivamente, más bien donde tendríamos que tener cuidado es justo en no estigmatizar o en no como puntualizar a la persona en riesgo y entonces como decirle, miren, que no se pongan así como su compañera, o miren, no hay que llorar, perdón, y no hay que ser tan exagerados, o saben, que no tengamos como algo que de alguna manera invalide, juzgue o pues marque un poquito como el riesgo o estigmatice a la persona viviendo ese tipo de manifestaciones. Creo que sería un poquito como la ruta o el conecte que quisiera plantearles. Si lo respondo, me dicen, y si la persona que planteó la pregunta algo tuviera como de duda todavía con mi respuesta, digo, me escribe, me avisa y lo checamos, ¿va? Si no, déjenme paso entonces al siguiente bloque, que sería pues justo qué tenemos que hacer. Ya sabemos que es una crisis, ya sabemos cómo se puede identificar los canales para poder como manejarlo. Ah, ok, gracias, ya me respondió. Ya sabemos cómo se puede como identificar estas crisis que lo estamos revisando. Entonces ahora necesitamos saber qué hay que hacer al respecto. Bueno, si ya me dice como las señales y luego yo qué hago con esto. Entonces, la manera en cómo las personas damos resolución a una crisis es utilizando el modelo de los primeros auxilios psicológicos. ¿Sí? Los primeros auxilios psicológicos, dice aquí la presentación, se van a entender como estos pasos donde las personas se van a estar diseñados para proporcionar ayuda a una persona en crisis. Por eso tenemos que ver primero la primera parte. ¿Sí? Ok, ya identifiqué que la persona está en crisis, ya revisé que tiene las señales que en tanto cognición, somática o conducta motora. Entonces, voy a aplicar primeros auxilios, ¿sí? Que van a ser esta receta de cocina o estos pasos que podemos aplicar. Una cosa muy importante que aparece aquí en la presentación es que tenemos que diferenciar
¿Qué cosa no es un primer auxilio psicológico? ¿Sí? Un primer auxilio psicológico, dice por acá, no es una actividad o una acción propia o única, exclusiva de personal de salud mental. Es que yo no tomé formación en nada de psicología, es que yo llegué hasta la secundaria, es que mi campo de acción es administrativo, yo soy numérico, yo soy ingeniero o ingeniera, entonces lo mío no tiene nada que ver con las emociones. Yo no puedo aplicar primeros auxilios psicológicos, error. Los primeros auxilios psicológicos están pensados justo para que cualquier persona que vea a una persona en crisis y reciba una capacitación en esto, sepa cómo proceder y sepa cómo actuar al respecto, ¿sí? Dice también por acá que el primer auxilio no es un asesoramiento profesional, o sea, no es un proceso terapéutico. El primer auxilio psicológico dice además que no busca que la persona lo presionemos o incentivemos a que drene, a que exprese. Ándale, me dijeron que es bueno que llores, ahora llórale. Y entonces ahora enójate y muestra tu enojo. Y entonces como que de alguna manera estamos ahí echándole porras para que la persona exprese y exprese y exprese. Entonces pues, tampoco es, o sea, tampoco es una respuesta que tengamos como para provocar o generar ahí un término que se popularizó hace algunos años, pero que es de otro modelo, que es la famosa catarsis, ¿no? Que es como que exprese, que llore, o los gesaltistas que le decían, pégale a la almohada o pégale al cojín para que muestres como tu enojo. Esto no es primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Esa acción no va relacionada con esto. ¿Cuál es como la gran diferencia? Un proceso terapéutico, un proceso profesional en esta parte, o sea, los clínicos o clínicas que nos dedicamos en esta parte, buscamos cambiar una conducta, ¿sí? Si la persona me dice, por ejemplo, cuando hablamos de trauma, es que yo cuando cierro los ojos no puedo dejar de ver la escena en donde entró la bala con quién sabe qué, o no puedo dejar de ver el fuego de la casa, cuando, es decir, hay una escena que me es como muy recurrente y no puedo quitarla, entonces trabajamos las y los terapeutas con procesos para modificar una conducta y generar un cambio, ¿sí? Un primer auxilio psicológico no tiene la intención de generar un cambio. Un primer auxilio psicológico tiene la intención de detectar a la persona en riesgo, contenerla y canalizarla. Es como, detecto que alguien está en crisis, aplico primeros auxilios psicológicos, reduzco el riesgo de letalidad, reduzco que la persona no se provoque daño, que no corra peligro, pero mi siguiente paso es conectarlo con algún o algún especialista que pueda resolver esto. Es una situación o definición muy similar a lo que tenemos en los primeros auxilios desde la parte médica. Si usted llega a ver una persona en la calle que tiene, digamos, no sé, una fractura, entonces quien sabe de primeros auxilios médicos, que tiene formación en esa parte, a lo mejor se acerca, o sea, la persona está en riesgo, le proporciona ayuda, lo alejo de la zona de peligro. Si sé intervenir a más, o sea, yo no sé, pero si la persona supiera intervenir en primeros auxilios médicos, pues lo entablilla, le pone una venda, detiene el sangrado y el siguiente paso es llamar a la ambulancia. O sea, usted no va a dar rehabilitación, usted no va a dar indicación de medicamentos, usted no va a dar seguimiento con esa parte. En primer auxilio psicológico es lo mismo. Yo veo que la persona está en crisis, lo contengo, lo voy a canalizar. ¿Sí? Es decir, simplemente provoco o propicio que el riesgo no aumente, simplemente propicio que esto no vaya a descontrolarse y terminar en un escenario lamentable de riesgo para acción, ¿no? Entonces, un primer auxilio tiene, esa es la única intención que se busca, ¿no? Entonces, que podamos como de alguna manera contenerlo de una manera adecuada, sin juicios, sin estigmas, sin todo lo que habíamos comentado, pero que finalmente brinquemos a conectarlo con el siguiente paso, ¿no? A hacer la siguiente acción, ¿sí? ¿Para quién sería aplicable los primeros auxilios psicológicos? Dice por acá la presentación, para cualquier persona que esté viviendo recientemente una situación de crisis. Por eso tenemos que ver que es una crisis. Para cualquier persona. Puede ser desde niños y niñas, no sé, a partir de los 5 años, que eso solamente donde se suele como ya tener un poquito más esquemas más complejos a nivel cognitivo, hasta personas mayores. ¿Sí? Aquí hay una pequeña sugerencia, un pequeño tip, es que las personas, o sea, según el momento o la etapa del desarrollo, tenemos que adaptar los canales de comunicación. Entonces, hay un libro que quisiera compartirles, de hecho se los voy a compartir se lo voy a compartir a la maestra o se los envío en un drive que les quisiera anotar, pero igual si a alguien le interesa, si a alguien le interesara profundizar más, hay un libro que se llama Psicología y Emergencia, de un compilador que se llama Enrique Parada. Psicología y Emergencia, Enrique Parada. ¿Sí? Este libro habla de diferentes canales o protocolos
con los que podemos trabajar según diferentes grupos etarios y según diferentes situaciones o contextos de peligro, ¿no? Por ejemplo, sí, los primeros auxilios psicológicos tienen los 3 pasos que les comentaba, pero el libro se llama Psicología y Emergencia de Enrique Parada. Sí, podemos trabajar con esos 3 principios de los primeros auxilios, pero a lo mejor trabajando con niños y niñas, pues el canal de comunicación tiene que ser diferente. Por ejemplo, hay una propuesta de intervención que tiene Plaza Sésamo, que cuando yo la conocí, el programa se llamaba Pequeños Héroes, Grandes Cambios. Pero si usted busca en internet Plaza Sésamo, primeros auxilios psicológicos o Plaza Sésamo, crisis emocionales, te aparece en el buscador, tu buscador de preferencia, Google, etcétera, aparece un canal en donde te dan, digamos, como acceso de manera gratuita a videos, a material para dibujar, a folletos en donde se platica lo mismo que les estoy comentando, pero dirigido para niños y niñas, ¿no? Y entonces de repente usted se topa con Elmo, digamos, como la marioneta y Elmo papá. Entonces Elmo le dice, es que tengo miedo porque estoy escuchando que hay una sirena o se fue la luz. Y entonces Elmo le dice, fíjate que es bueno sentir miedo porque el miedo nos dice que aquí, que allá, ¿no? O la abuela de Abelardo le dice, las sirenas sí hablan de que hay una situación de riesgo en la comunidad, pero también habla de que la ayuda ya va en camino, ¿no? Y entonces es lo mismo que les estoy comentando, pero la manera en cómo se comunica, o sea, está dirigida a la población. Entonces, digamos como los videos o los materiales, pues están hechos ad hoc para la población con la que vamos a trabajar. Entonces, solo por ponerles un ejemplo, digo, en el manual viene cómo se trabaja, por ejemplo, primeros auxilios, si la persona es una persona mayor, si la persona está bajo el influjo de alguna sustancia, si la persona, por ejemplo, pertenece a comunidad migrante, si la persona fue víctima de alguna agresión sexual o alguna, digamos, como alguna situación o evento de violencia. Es el mismo esquema, pero tiene algunas particularidades o especificaciones según el contexto con el que vamos a trabajar. Se imaginarán que esta sesión que estamos teniendo, pues obviamente no puede cubrir todas, pero de alguna manera, pues mi trabajo es compartirles los otros, o sea, dónde más podríamos como conseguir información para saber al respecto con esto. Y este libro en particular me gusta mucho porque es un libro te dice qué hacer. Hay muchos libros de psicología, seguramente hay colegas aquí en el grupo, y seguramente recordarán que los libros de psicología como un poco más viejitos, como que son muy anecdóticos, ¿no? Aparece Freud y entonces te dice que tuvo un paciente y que entonces estaba muy feo y que qué terrible, que la situación y que lo atendió y que ya, se solucionó, pero no te dijo qué hizo. O sea, como que de alguna manera es, pues qué padre es el terapeuta, pero entonces, ¿cuál es como el paso que yo tengo? O sea, ¿cuál es la parte como protocolaria que tengo que seguir? Y primeros auxilios tiene que ser muy puntual. Primeros auxilios tiene que ser una receta muy específica. Entonces, este tipo de libros, como particularmente sé que les comparto, es así. O sea, te dice propiamente qué es lo que hay que hacer y entonces, si la persona, por ejemplo, tiene una discapacidad, en este libro viene y te dice, si la persona tiene dificultad para poder comunicarse, o sea, porque la persona tiene problemas en el habla o tiene problemas en la escucha, y ahí cómo le hacemos. Y entonces el libro te dice, tu acción va a ser tal, puedes conseguir recursos en tal link y tal cosa, ¿no? Y entonces no digo que sea como la panacea, o sea, no es como que el único libro que lo maneje, pero sin duda es una muy buena recomendación en caso de que, me imagino, pues aquí ya vemos personas de muchas partes del estado, seguramente cada uno y cada una de ustedes tiene contextos muy particulares que a lo mejor pues no podemos como abordarlos todos, pero bueno, en este tipo de material podría usted como revisarlos, ¿sí? Eh, sí, el libro, nuevamente, bueno, se los voy a escribir por acá. Psicología de emergencia. Igual trato de compartírselo a la maestra y se los comparto. Bueno, ¿dónde vamos a aplicar? Ay, parada. ¿Dónde vamos a aplicar primeros auxilios psicológicos? Bueno, se puede aplicar en cualquier espacio, siempre y cuando tenga 2 condiciones. Puede ser, número uno, bueno, la primera condición es que el espacio donde lo vayamos a aplicar no corra riesgo la vida de ninguna de las personas involucradas, es decir, que no estemos expuestos a tuberías de gas, fuertes zonas con mucho calor o sol, a la mitad de la calle, cerca de una zona de derrumbe, etcétera, ¿no? Por lo mismo,
Si una persona, por ejemplo, entra en crisis y de repente se sube al tercer piso, se pone en la orilla de la escalera y entonces se quiere lanzar y este programa, este curso no está diseñado para que usted sepa cómo proceder con esto. En realidad, ahí el trabajo que tenemos que hacer es hablar a seguridad pública y especialistas en ese campo proceden con esa situación. Es que el estudiante se subió a la antena y entonces que los primeros auxilios ya interviene con una acción que en nuestro caso no estamos capacitados para esta situación. ¿Sí? Mi trabajo es a un nivel, digamos, como emocional. Que la persona tiene un arma, que el estudiante sacó un cuchillo, que tiene un cúter, y entonces, ¿cómo procedo? Necesito hablar a seguridad pública. Las acciones que tenemos acá para proceder están más bien relacionadas con temas de crisis emocionales, no propiamente una respuesta a ese nivel de riesgo. ¿Sí? Número uno. Número dos, la otra condición que tiene que haber es que se maneje o se presente en la medida de lo posible privacidad, ¿sí? Es decir, si la persona, ya comentábamos que va a empezar a llorar, va a empezar a utilizar malas palabras, va a levantar la voz, etcétera, pues tiene que estar en un espacio en donde esta expresión se pueda hacer de alguna manera, pues sin el espacio de poder como vulnerarlo o sin la situación en donde la persona presente riesgo para identificar ese tipo de experiencias, ¿no? Por ejemplo, este, eh, si la persona, por ejemplo, me pasa que en las escuelas, pues no siempre hay propiamente un cubículo o no siempre hay una oficina para que se pueda conversar, tratar de buscar un salón de clases vacío o si estamos en una cancha, en un espacio amplio, pues acudir o irnos a una zona en donde en la medida de lo posible podamos tener como un poquito, estar lejos de los ojos de terceras personas para que la persona pueda tener como ese espacio de quiebre, de impacto y que no haya una situación de peligro con esta situación de riesgo, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones, se puede hacer. Oiga, pero es que no tengo consultorio, no tengo. Mientras cuidamos la privacidad y cuidemos que la persona no corra peligro, no corra peligro, que sea seguro, podemos aplicar. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en un hospital en donde si la persona que está en crisis está en cama, o sea, no se puede mover, pues, por ejemplo, ahí no podemos mover el espacio a ningún otro lugar, ¿no? Entonces, usualmente lo que se hace en los hospitales es que se recorre esta cortinita que es lo más cercano que tenemos a generar como cierta privacidad y tratamos de modular el manejo de la voz para poder como controlar un poco como este escenario de atención. Entonces, solo por ponerles un ejemplo de cómo podemos adaptar un poco como estos escenarios, ¿sí? Y bueno, ¿cuándo vamos a aplicar? O sea, ¿en qué momento se aplican los primeros auxilios psicológicos? Aquí la diapositiva les dice, puede ser durante la situación de crisis, o sea, justo en el momento donde la persona recibe la noticia, empieza a hiperventilar, leyó el mensaje que de su novio o novia que le está diciendo que ya no andan o que lo que usted quiera, en ese momento podemos intervenir o en las siguientes semanas, digamos, posteriores al evento de crisis. Aquí hay como un pequeño punto importante que necesito comentarles. Las primeras 72 horas después de una situación de crisis, o sea, un diagnóstico de enfermedad, el conocer el fallecimiento de algún ser querido, etcétera, las primeras 72 horas son las más riesgosas para un evento crítico. Entonces, si ya sé que mi paciente, perdón, mi estudiante tiene antecedentes de depresión, ya ha tenido anteriormente crisis de ansiedad, ya ante el semestre pasado que lo reprobaron o reprobó, presentó X y X cosa, y entonces ahora sé que tiene una crisis porque el novio o la novia le dejó, falleció o lo que usted quiera. Esas primeras 72 horas, sobre todo cuando la persona ya tiene antecedentes de vulnerabilidad, tenemos que estar más atentos al riesgo, porque esta situación, digamos, como de respuestas de desequilibrio o respuestas de la crisis pueden propiciar mayor riesgo para la persona en impacto, ¿no? O sea, por ejemplo, ideación suicida, que la persona se pretende hacer daño, por ejemplo, se quiera lastimar, intenta atentar contra su vida con alguna cuestión un poquito más física, usualmente son autolesiones, consumo de sustancias, todo lo que hemos visto, consumo de sustancias, prácticas sexuales de riesgo, etcétera. Entonces, sobre todo si hay antecedentes posteriores, las primeras 72 horas a este tipo de eventos, hay que estar como muy atentos, muy, muy atentos a la red de apoyo, ¿no? No quiere decir que usted vaya a perseguir al estudiante a su casa y etcétera, pero quizás una recomendación que podría hacerles es que tengan, o sea, este tipo de información que les comparto, algo que ha utilizado, por ejemplo, otras escuelas, como la normal del Estado, es que el Departamento de Psicología lo que hizo fue que capacitó
a estudiantes que están interesados en apoyar, o sea, servir como monitores, y entonces, no sé, nuestro estudiante de repente tiene una crisis porque recibe la noticia cuando está allá en su rancho, ¿no? En su pueblo. Y entonces, pues es viernes. ¿Y qué hago yo si la persona está allá? Entonces, bueno, es bueno que la persona tenga o que haya estudiantes que estén capacitados en estos modelos para que sean ellos y ellas, usualmente que tienen otros vínculos, a lo mejor un poco más íntimos o más personales, y que puedan de alguna manera estar como atentos o darle seguimiento, a yo te acompaño, yo te ayudo, déjate hecho una llamada, podamos estar de alguna manera como pues conectados un poquito como con esta situación, ¿no? La idea de este escenario, pues obviamente es que sea algo que estemos atentos, sobre todo si hay situaciones de riesgo, las primeras 72 horas. Si la persona no tiene eventos vulnerables o situaciones como previas al riesgo, entonces donde tenemos que estar atentos aquí es las próximas 2 o 3 semanas, por lo que ya les había comentado anteriormente, y en caso de que hubiera alguna situación particularmente de riesgo suicida, que entiendo que no es un poco la conversación ahorita, pero en caso de que se activara un poco estos protocolos, el protocolo se acaba a los 90 días, ¿no? Entonces, en primeras 72 horas de como mayor riesgo, tenemos que estar como atentos. Próximas 2 o 3 semanas se pueden estar presentando como altibajos en el manejo de la crisis y hasta los 90 días se acaba, digamos, como ya podemos como soltar un poco la situación de atención, ¿no? En teoría, si les soy sincero, la fecha que más se les va a acomodar a ustedes son las próximas 2 o 3 semanas, ¿no? Ya la situación de los 90 días usualmente es un seguimiento ya más bien relacionado con los protocolos de psicoterapeutas que trabajamos en manejo de riesgo suicida y detalles por el estilo en esta parte. Antes de brincarme, Leo. Ay, perdón. Dice, ¿qué elementos de manera sintética se pueden señalar lo que es una intervención en crisis? Podría decirse que se trata de ofrecer un apoyo inmediato y eficaz que se ofrece a una persona en situación de emergencia, manifestar la disponibilidad para acompañar y contener de forma empática y respetuosa en una primera instancia, en tanto que la persona busca las mejores alternativas para resolver su solución. Sí, de hecho me parece muy buena manera de sintetizarlo. Los primeros auxilios psicológicos, de alguna manera, digo, y de hecho siguiendo la respuesta o la pregunta que hacía la persona en el chat, serían estos. O sea, los primeros auxilios psicológicos tienen que responder a los 3 principios que están aquí en la diapositiva, ¿sí? Si usted busca primeros auxilios psicológicos en Internet, se va a topar modelos que son de 5 pasos, de 8, de 12, de 4, y entonces a lo mejor usted dice, bueno, pues ¿qué no se supone que todos, o sea, que es la misma fórmula, que es un modelo como internacional? Sí, pero justo como les comentaba en relación al libro, pues cada situación o cada contexto eh, de repente, de alguna manera como que aterriza o puntualiza algunas situaciones y entonces tenemos que adaptar o incluirle o retirarle pasos para que esa situación pues sea efectivo. Pero para que los primeros auxilios psicológicos se entiendan como tal, tienen que cumplir esos principios que están aquí en la presentación, ¿sí? Número uno, si vemos una persona en crisis, lo primero que tenemos que hacer es proporcionarle el apoyo, o sea, si hay una persona en crisis, número uno, ayúdelo, ¿sí? Número dos, una vez que lo estamos apoyando, entonces empezamos a escuchar a la persona, lo que tenemos que hacer a continuación es reducir el riesgo de letalidad, es decir, contención, que la persona no corra peligro, que la persona no, esta hiperventilación, esta taquicardia, pues no lo lleve a tomar decisiones de riesgo, no lo lleve a exponer peligro en la persona, que podamos tener como ese espacio, digamos, como de bajar, o dice, si nos ponemos ya muy técnicos, sería pues modificar un poquito esta activación de la aurusal o la excitación que el cuerpo suele como tener. Y finalmente, conectar con redes de soporte. ¿Sí? En otras palabras, por hacérselos más sencillo, vemos una persona en crisis, entonces yo observo que alguien está en crisis. Número uno, lo ayudo. Número dos, ya cuando lo estoy ayudando, debo de propiciar la escucha, debo de contenerlo, debo de tener, digamos, como este pequeño momento donde la persona busco que pues abra un poco o sea, drene la cuestión emocional. Y finalmente, ya que veo que la persona no está en riesgo, ya que veo que la persona baja, digamos, como un poco esta situación, entonces lo enlazo con redes de soporte, ¿no? O sea, que es un poco lo que les comentaba. Pues finalmente, como mi trabajo no es darle seguimiento en posterior, entonces ya lo observé, o sea, lo identifiqué, lo contengo, lo escucho y lo canalizo, ¿no? Sería un poco
la propuesta. Por lo mismo, entonces, quisiera que revisáramos rápidamente cuáles son esos pasos que tenemos que seguir para ir aplicando los primeros auxilios psicológicos. Ahora sí, cuál es como esa famosa receta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a revisar, pues justo o sea, el paso observar, escuchar y enlazar, pues para poder estar revisando cuál es como la fórmula con esto, ¿sí? Entonces, paso número 1, dice por ahí, el primer paso es observar, ¿no? Y entonces, este paso tiene como objetivo el ofrecer el apoyo, o sea, proporcionar la ayuda. Si yo veo que alguien está en crisis, yo lo que tengo que hacer es extender la mano para que la persona me acceda a esta situación. Entonces, para que yo pueda ofrecer el apoyo y que de alguna manera la persona se comunique o se enlace con lo que estoy tratando de, pues que reciba la ayuda que estoy otorgando, yo tengo que poder generar un espacio de confianza y de seguridad, que es un poco lo que les comentaba al inicio de la conversación. Si yo a la persona ya está llegando y yo lo estoy regañando, lo estoy cuestionando, lo estoy juzgando, pues yo les comentaba, yo sí soy la persona en crisis, percibo que la persona, el profe o la maestra que se acercó conmigo no está como en mi misma sintonía, pues si lo escucho, dejo que, o sea, tenemos como el final de esta conversación y huyo para cualquier otro lado, ¿no? O sea, como finalmente yo tengo que tener como esta sensación de cercanía, esta sensación de seguridad y confianza, pues para poder proceder a recibir el apoyo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer entonces bien puntualmente en este paso? Nos vamos a presentar, dice por ahí la presentación de manera breve, nos vamos a presentar de manera respetuosa. O sea, breve es, yo me presento solamente con mi nombre, ¿sí? Oye, me llamo Enrique, en caso de que estemos en la institución educativa, es como soy Enrique, tu maestro de educación física, o soy Enrique, orientación, o lo que sea, o sea, algo bien puntual. Y vamos a buscar que nuestro cuerpo, particularmente nuestro lenguaje no verbal y nuestro tono de voz, pueda estar, más que comunicar tranquilidad, de alguna manera como estar sintonizado con lo que la persona está sintiendo, ¿no? Es decir, si una persona está llorando, una persona está en la banqueta, cabizbaja, con la mirada perdida, sollozando, pues yo no voy a llegar a regañarlo, ¿cierto? Entonces yo tengo que llegar, sentarme al lado de la persona y tratar de que mi tono de voz sea, o sea, voy a como calibrar cómo está la persona. Si la persona está llorando y entonces me baja en tono bajo, yo también bajo el tono, ¿sí? Si la persona empieza a hablar, pero tiene por ahí muchos silencios, me dice que me empieza a platicar, pero de repente se traba y entonces que fíjate qué pasó, pero es que no sé qué sucedió. Entonces como que de repente la conversación puede ser como medio entrecortada o no como, pues no continua. Mi postura, sobre todo en la primera fase, es de alguna manera como estar enlazándome o eh, pues ¿cómo se dice? Como tratar de sintonizarme o generar ese espacio como empático para que la persona pues de alguna manera sienta la seguridad y me empiece a compartir pues un poco más de información al respecto, ¿no? Una cosa muy importante en esta primera acción es que este sintonizarse pues tiene que estar como muy relacionado con la cuestión de la parte como emocional, ¿no? Si la persona, por ejemplo, al contrario, no está triste, sino que está enojada, está molesta, está inquieta, se está moviendo de un lado para otro, pues no le pido que usted va a estar caminando también junto con la persona ni gritando, pero sí que tu tono de voz pues ya no va a ser cálido, digo, no va a ser suave, sino que a lo mejor va a ser un poco más firme, ¿sí? Es decir, la idea es que podamos como acercarnos y de alguna manera esto en técnica, o sea, en la parte de intervención, le llamamos biorrapport, o sea, es que la persona pueda como sintonizar o que nosotros podamos como espejear la manera en cómo la persona esté como vivenciando su malestar. La respuesta más común es el llanto. Entonces, lo que usted más va a utilizar usualmente es sentarse, no haga las preguntas y no intervenga de pie, porque el mensaje que damos de pie es, traigo prisa, me tengo que ir, entonces siéntese, trate de sintonizar el tono de voz con la persona y entonces hacemos la pregunta clave, que ahorita les digo cuál es lo que, o bueno, se los digo una vez. Lo que vamos a hacer acá es que yo veo a la persona no sé, que veo que un estudiante está llorando, entonces yo me acerco, me presento y me llamo Enrique, iba pasando, soy tu profe de orientación o yo qué sé, iba pasando y veo que estás llorando, ¿no? Entonces, percibo esta situación, ¿te puedo ayudar en algo? Y entonces, el te puedo ayudar en algo es la pregunta clave para poder, digamos, como palomear este primer espacio. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos como en secuencia, es una presentación breve,
expongo la situación que está sucediendo y lanzo la pregunta clave, ¿no? Oye, Enrique, percibo que estás molesto. Oye, soy Enrique, percibo que, o veo que estabas un poco intranquilo, te veo que estás como, es la tercera vez que pasas por el pasillo y percibo que estás como intranquilón. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Se te ofrece algo que pueda como extender el tema de ayuda. Y entonces la idea de ese primer paso es que la persona pueda como percibir que alguien detecta la señal, número uno, y número dos, pues que alguien le lanza el tema de la ayuda, ¿no? O sea, que alguien le extiende un poco la mano para poder intervenir con esta situación. Entonces, la pregunta, digamos, como clave y efectiva en este escenario es extender un poco esta parte, ¿no? Si la persona me dice que sí, si la persona me da una respuesta afirmativa, entonces yo brinco al paso número 2, ¿no? Si la persona me dice que no, entonces la propuesta del protocolo es utilizar una dinámica que se llama, una intervención que se llama dejar el pie en la puerta, ¿no? Vamos a suponer que yo paso y le digo, oye, soy Enrique, fíjate que te está pasando, veo que estás llorando, ¿puedo ayudar en algo? Y la persona me dice, no, déjame en paz, yo no quiero que me molestes o lo que sea. Y entonces yo percibo que hay una situación de riesgo y entonces no puedo dejar a la persona sola, ¿cierto? Entonces, usualmente lo que hacemos ahí es que dejamos el pie en la puerta y decimos dos cosas, ¿no? Número uno es, a lo mejor no es el momento ahorita para conversar, a lo mejor ahorita no es como el espacio para tener como este break. Quisiera comentarte que me puedes encontrar en la oficina de orientación número tal o en el cubículo X. Si hubiese algo que más adelante quisieras conversar, yo estoy ahí para escucharte, número uno. O número dos, dejar en pie la puerta significa también que a lo mejor no soy yo la persona con la que quieres hablar, ¿cierto? A lo mejor sucedió, vamos a imaginar que sucedió, por ejemplo, una agresión sexual con alguna estudiante y entonces yo voy a dar, quiero proporcionar el apoyo, pero soy hombre. Y entonces mi género puede generar a lo mejor una respuesta de rechazo, aversiva, ¿no? A la petición de la ayuda. Entonces, puede ser la petición o dejar el pie en la puerta para mí sería, a lo mejor si no soy yo, pudiera haber quizás otra persona en la escuela con la que pudiera como enlazarte. Oye, sabes que aquí en la escuela tenemos departamento de orientación o es el departamento de psicología o hubiese alguien con el que crees que pudiéramos conectarte, alguna amiga, amigo, alguna maestra que quisieras que yo le marcara. Entonces mi trabajo es puentear con la persona con la que te pudiéramos acercar para esta parte. Pero aquí la clave es que de alguna manera no dejemos a la persona en riesgo, pues sin atención en esta situación, ¿no? O sea, si yo percibo que hay un riesgo porque ya la señal la detecté, yo lo puntualizo, me presento, lo puntualizo, estoy observando esto y hago la pregunta clave. ¿Te puedo ayudar en algo? La persona me dice que no, les dejo la puerta abierta. A lo mejor no es el momento o si no soy la persona, nos conectamos con esto, ¿no? Pero nunca dejamos, digamos, como el ejercicio sin observar. Que ahorita creo que en algún comentario que hacen en el chat, pues a veces suele presentar un poco este discurso, ¿no? De que las personas, o sea, maestros y maestras dicen, no, pues alguien está llorando, pero yo mejor no me meto en problemas y no hice ningún comentario. Mejor así lo dejé y lo dejé correr y entonces dejo que esta situación de alguna manera pues, fluya, o que sea problema de alguien más, ¿no? Esta es una sugerencia que no debemos de manejar. Ahora, si la persona está en riesgo, o sea, si la persona está arriba del techo, está con un arma, pues obviamente usted no puede decirle, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Veo que estás en peligro. Que la persona diga, no, bueno, con permiso, ¿no? Y entonces, dejo a la persona, digamos, como en una situación, pues, alto, o sea, de alto riesgo. Pues obviamente aquí tendríamos que intervenir o se sugeriría, pues, conectar con perfiles más bien, sobre todo de seguridad pública, ¿no? Cuando hubiese un arma o hubiese que la persona esté en una zona de peligro, arriba de una barda, arriba del techo, etcétera, pues ahí tendríamos que conectar con, o sea, mi trabajo es puentear con el siguiente enlace y el siguiente enlace, pues es ya un equipo especializado para esta parte, ¿no? ¿Qué cosas no vamos a hacer en este nivel? No vamos a forzar a la persona a recibir ayuda. Oye, soy Enrique, veo que estás llorando, ¿te puedo ayudar en algo? No, déjame en paz. Bueno, conste, no vayas a decir que no te ayudamos, no vayas a decir que luego no hicimos como la pregunta, o sea, nada de ese tipo de cuestiones que sean, pues de alguna manera un poco más como manipuladoras, ¿no? En esta parte. ¿Qué otra cosa no vamos a hacer? No vamos a juzgar a la persona. Oye, estás llorando, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, es que fíjate que falleció mi perrita. Ay, no, es que pensé que era algo grave, pensé que era otra cosa más importante. O se me perdió mi celular y mi papá me va a regañar. Ay, pero son cosas materiales, pues al rato te compras otra. Mira, por lo menos tú estás bien, ¿no? Y entonces, el juzgar implicaría que yo le sumo un juicio de valor a algo que a lo mejor yo no estoy percibiendo como algo importante.
Por eso veíamos y comentábamos al inicio, pues el tema de la crisis, ¿no? Que de alguna manera este ejercicio tiene que estar relacionado con lo que la persona es crisis para él o para ella. Entonces, si la persona dice, es que estoy así porque fíjate que mi tarea, que me reprobaron, que no sé qué, yo con eso trabajo. O sea, con la situación que la persona me lance, lo voy a abordar, ¿sí? Y un último elemento que tengo que tener mucho cuidado es que no voy a tomar partido y contar mi propia historia. Es que, oye, veo que estás llorando, ¿te puedo ayudar en algo? Sí, falleció mi abuelito. Yo también, a mí también se me falleció mi abuelito. Fíjate que cuando mi abuelito falleció, bla, 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 bla. O sí, yo también tuve pérdidas con gente en el COVID. Fíjate que yo lo que hice fue que esto, que esto, que esto. Y entonces empezó a comentar y tomo de alguna manera como mi experiencia como algo personal. En alguna conferencia, alguna vez alguna maestra o maestro me decía, pero ¿qué tal que yo a lo mejor tengo un testimonio, pues genuinamente maravilloso, apantallante, y entonces muy importante, o sea, podría ser algo inspirador para las personas para poder compartirles? Yo les digo, va, o sea, se vale que se comparta, pero en otro momento. O sea, en este momento, cuando la persona está en crisis, voy a trabajar con la crisis. Si yo tengo una historia maravillosa de superación, de resiliencia, de lo que sea, avientes un podcast, haga una conferencia, un libro, una película, pero en otro momento, o sea, en otro momento hable de la situación. Cuando la persona está en crisis, todas mis acciones van a estar relacionadas con el tema de poder proceder o actuar con lo que estoy viviendo en esta parte. ¿Sabes? Entonces, bien puntual, paso número uno. Yo veo que la persona, o sea, detecto una señal de peligro, entonces me presento y decimos que la presentación es breve y expongo la situación que está presentando. ¿No? Oye, iba pasando, estoy percibiendo esta situación y entonces lanzo la pregunta clave, ¿no? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, te puedo ayudar en algo, ¿no? Para que de alguna manera pues, se pueda como palomear paso número uno y brincamos al dos. Y decíamos que esto pues, tiene que ser obviamente en un espacio seguro, y decíamos que el espacio seguro es donde no corra peligro ninguna de las personas involucradas, número uno, y número dos, que no am, se maneje cierta privacidad a la cuestión de la intervención, ¿sí? Si la persona me dice que sí, entonces voy a brincar al paso número dos. El paso número dos es el más largo en tiempo, pero pues todos son muy puntuales en las acciones, ¿sí? El paso número dos lo que me pide es que yo necesito obtener información. Y obtener información significa que necesito que me platique el chisme. ¿Quién fue lo que pasó? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Cuándo fue que pasó? ¿Pero cómo fue que sucedió? Etcétera, ¿sí? Y entonces, la pregunta clave del paso número dos es, ¿me podrías platicar un poco qué fue lo que sucedió? La pregunta clave número uno es, ¿te puedo ayudar en algo? Si me dice que sí, accedo al dos. Y la pregunta clave número dos es, ¿me puedes platicar qué fue lo que sucedió? Porque esta pregunta, como es abierta, pues yo lo que necesito es que me platique, sí, claro, fíjate que primero, que luego, que entonces estaba, y que yo, y que no sé qué, porque aquí lo que quiero es que la persona empiece a drenar y que me empiece a compartir, pues, la situación emocional que la persona está experimentando o viviendo. Y el otro punto importante que voy a revisar en el paso número dos es reducir el riesgo de letalidad. O sea, necesito evaluar si la persona está corriendo peligro con este escenario, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer en el paso número dos? Voy a hacer preguntas abiertas. Preguntas abiertas, a diferencia de las cerradas, es que no vamos a hacer preguntas que impliquen un dato, ¿no? Una pregunta cerrada es ¿cuántos años tienes? Una pregunta cerrada es ¿cómo te llamas? Una pregunta cerrada es ¿te sientes triste, verdad? Porque la respuesta sería sí, no, Enrique, 30 y tantos años, etcétera, ¿no? Mi pregunta abierta tiene que ser, ¿te puedo ayudar en algo? Mi pregunta abierta es, perdón, ¿me podrías platicar qué fue lo que sucedió? O ¿cómo te sientes al respecto? Oye, ¿y qué fue lo que dijo tu mamá? Oye, ¿y en tu familia cómo tomaron este caso, esta situación? Oye, ¿y hay alguna respuesta en el cuerpo que identifique? Es decir, tenemos que estar evaluando como respuestas que impliquen datos, o sea, información, que la persona esté hablando y hablando y hablando, porque yo lo que estoy buscando acá pues, es que la persona llore, exprese, comparte, etcétera, ¿no? Y una cosa importante es que tenemos que centrarnos en el problema, o sea, tenemos que centrarnos en que la persona esté compartiendo únicamente la cuestión de la problemática de la crisis. No voy a solucionar el trabajo, no voy a solucionar si la persona conseguirá el amor más adelante. O sea, voy a enfocarme únicamente en la situación problemática, ¿sí? Vamos a tratar que nuestro cuerpo y que nuestra voz refleje comprensión. Y eso significa que yo voy a hablar lo menos que pueda y voy a escuchar mucho, ¿no? Entonces, voy a hacer una pregunta como, ¿me podrás platicar qué fue lo que sucedió? Y el resto de intervenciones que yo voy a tener es, voy a sentir con la cabeza, voy a hacer este pujido terapéutico que tenemos de,
claro, ajá, ok. O voy a parafrasear, ¿no? Oye, a ver, Enrique, solo para saber si estoy entendiendo, me dijiste que pasó primero y luego después y luego tal, ¿sí? Oye, Enrique, solo para ir como sintetizando, me estabas comentando que primero entonces tú saliste de la casa y escuchaste tal cosa, ¿no? Y entonces aquí el tema es como ir como percibiendo o provocando que la persona pueda sentir que se tenga, pues de alguna manera, acciones en donde lo que yo estoy buscando es que la persona hable y hable y hable del tema, porque pues para eso es el primer auxilio psicológico, para que la persona reciba ayuda y que se pueda expresar. Obviamente se imaginará que si una persona está en crisis, la manera en que lo va a hacer es llorando, lo va a hacer enojada, lo va a hacer, no importa, porque mi trabajo es, este es un espacio seguro, aquí puedes hablar, aquí nos podemos desahogar, y si la persona se quebranta, si la persona llora, ya sabemos que hay un espacio donde esta activación, esta respuesta se va a activar y va a disminuir poco a poco. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que no debemos de hacer? No debemos de hacer preguntas cerradas de sí o no. Y algo muy importante es que no vamos a hacer no vamos a ignorar sentimientos, hechos o señales de peligro, ¿no? Es decir, si la persona empieza a llorar, yo no voy a cambiarle el tema. Eso es algo muy común. De repente el estudiante empieza a llorar y entonces yo mejor le pregunto, oye, ¿qué fue lo que pasó? No, es que fíjate que mi papá falleció, que aquí, que allá. Ah, oye, ¿y cómo estás durmiendo? ¿No? Oye, ¿y tu familia qué te ha dicho? Entonces como que empezamos a quererle cambiar el tema para que la persona deje de llorar, ¿no? Queremos como sustituir o la persona te lanza, por ejemplo, alguna señal de peligro, como pudiera ser los estudiantes o personal joven, es muy dado a dar como respuestas muy ambiguas, ¿no? Por ejemplo, una maestra nos decía que un estudiante le dijo, es que yo siento, maestra, que ya se me cansó el caballo, ¿no? Entonces, ya se me cansó el caballo, ¿qué significa? Ajá. Si la persona te dice, es que ya no puedo más, pues ya no puedo más, ¿qué significa? Ajá. O es que, maestra, es que yo estoy ya hasta el tope, yo creo que ya, yo creo que ya no sigo, ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas, el protocolo lo que te pide es que lo clarifiques, que lo clarifiques. Tú tienes que utilizar justo la frase que utiliza la persona y clarificar. Enrique, cuando dices que ya se te cansó el caballo, ¿a qué te refieres? Oye, Enrique, hace un momento dijiste que ya no puedes más. ¿Qué es lo que quieres decir con eso? Porque yo con esto lo que tengo que evaluar es, dame un poco el nivel de acción, dame un poco si esto es un semáforo rojo, es un semáforo amarillo, para yo saber cómo proceder con esto. Aquí la clave bien importante es, si la persona, después de que tú clarifiques, te da una respuesta de riesgo, como por ejemplo, yo te digo, es que ya se me cansó el caballo, y entonces me dices, Enrique, cuando dices que ya se te cansó el caballo, ¿qué significa? Yo te digo, pues que estoy pensando en matarme, estoy pensando que yo ya no puedo más y que necesito correr, y que necesito hacer como ya, desvivirme, que es ahorita como el término que están utilizando. Entonces, mi siguiente comentario tiene que ser un comentario empático, pero finalmente conectado a paso número 3, que es conectar con redes de soporte, ¿no? Mi comentario empático es, Enrique, eso que me comentas me preocupa. Enrique, esto que me comentas me es muy significativo. Me gustaría que esto que estamos hablando no pasara por alto. Entonces, oye, necesito conectarte o quisiera pedir asesoría con algún compañero o compañera que es psicólogo, la maestra fulanita o el maestro tal. Quisiera que pudiéramos como que pudieras hablar con él o con ella sobre esto, porque quisiera que le diéramos como seguimiento con esta parte, ¿no? Es decir, tengo que estar como revisando de alguna manera que se le dé seguimiento al protocolo, o sea, al siguiente protocolo, ¿no? Y entonces ya, en teoría, pues gente de psicología, trabajamos con otro protocolo que es el manejo de riesgo suicida, que también podríamos ver en otro momento, pero ahorita no, ¿no? Este, que ya sería como el paso 2. Y con eso yo lo que estoy haciendo es los primeros auxilios, o sea, detecté una señal de riesgo, contengo, identifico el riesgo y puenteo, o sea, conecto con redes de soporte, ¿sí? Vamos a suponer que yo clarifico y le pregunto, oye, ¿a qué te refieres cuando dices que ya se te cansó el caballo? Te dices, no, pues nomás digo que estoy harto, que estoy cansado, que no se vale que la vida sea tan injusta, no sé qué. Entonces el protocolo te dice, vamos a validar una emoción, pero no validamos la conducta. Validar una emoción significa, Enrique, percibo que estoy muy cansado. Oye, veo que genuinamente estás muy desgastado. Oye, veo que eso te hace llorar. O sea, veo que esto genuinamente te es doloroso. Qué difícil debe ser esto que estás viviendo. O sea, validar la emoción significa propiciar que la persona me siga hablando de un contexto emocional. ¿Sí? Validar una conducta significa, o sea, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Validar una conducta sería, por ejemplo, decirle, sí, si yo estuviera en tu lugar, yo también me quisiera quitar la vida. Sí, es que si yo estuviera en tu lugar, yo tampoco sabría qué hacer. Yo también ya hubiera renunciado. O sea, validar una conducta sería poner un poquito el tema de riesgo y darle como incentivarlo que esto se propicie a fuego, ¿no? Entonces, mi acción acá tiene que ser algo
obviamente como muy puntual, para poder como contener o validar este escenario, ¿cierto? Entonces, paso número uno, detecto la situación de riesgo, me presento, estoy detectando esto, ¿te puedo ayudar en algo? Si la persona me dice que sí, brinco a este paso número dos. El paso número dos, la pregunta clave es, ¿me puedes platicar qué fue lo que sucedió? La persona me platica y entonces yo defino el problema y yo voy a hablar poco y escuchar mucho, ¿no? Significa que voy a sentir con la cabeza, voy a parafrasear, voy a hacer este, claro, para que la persona lo converse. Y entonces, si una persona me presenta una señal de riesgo, yo clarifico y después de la clarificación voy a validar únicamente la emoción y no la conducta en caso de que no haya riesgo. Y si hay riesgo, lanzo un comentario empático y canalizo. Entonces, puenteo. Oye, eso que me estás comentando, que no está el compañero, la compañera psicólogo o psicóloga, entonces puedo hablar 911. Oye, o al número de emergencia del municipio, que todavía no lo sé. Oye, está pasando, oye, que necesito comunicarme con algún especialista para que me digan cómo proceder, etcétera. Hablamos con alguien quien pueda dar como seguimiento, necesito orientación. Aquí un estudiante me está diciendo que está pasando esto y yo ya no sé qué hacer, pero me da una cuestión de riesgo y no quisiera dejarlo como en el tintero. Entonces, hay una persona especialista al otro lado del teléfono, que es el trabajo de los operadores y operadoras, y te pueden dar estrategias y recomendaciones para manejar esta situación. Aquí el tema, o sea, lo más importante es no lo dejes en el aire. ¿Sí? ¿Cuándo se acaba el paso número dos? Cuando la persona empieza a ciclar la información, ya se vuelve como reiterativo, ya me repitió dos o tres veces la historia, ya me dijo lo que está pasando, ya nos quedó claro, tenemos información como de claridad. Entonces, ahí lo que se sugiere es que ya no parafraseemos, sino que resumamos. Enrique, me estabas comentando que primero pasó, que entonces sentiste y luego que esto generó que tú empezaste a llorar o que lo que sea. ¿Sí lo voy entendiendo bien? Ah, ok, oye, entonces hago la pregunta número tres y la última. ¿Y qué necesitas en este momento? Y entonces la pregunta número tres lo que voy a hacer es enlazar con el último paso. ¿Sí? Pregunta número uno, clave, ¿te puedo ayudar en algo? Pregunta número dos, ¿me puedes platicar qué fue lo que sucedió? Pregunta número tres, ¿qué necesitas en este momento? Ya después de que la persona lo enlazó, lo conversó, se desahogó, etcétera, que fueron sus 15, 20 minutos o media hora, entonces ya puntualizo qué es lo que vamos a hacer. El paso número tres, el puntualizar este tema, acuérdense que una persona en crisis no sabe cómo resolverlo. El paso número tres, ya podemos buscar alternativas en conjunto para resolver la situación en crisis. Acuérdense que no es el problema general. No es qué va a pasar con mi trabajo, no es que, oye, mi papá no tiene trabajo, ¿me puedes ayudar a conseguir trabajo? Eso no es crisis. O sea, no lo vamos a trabajar acá. Oye, ya no tengo novio, novia. Volveré a conseguir el amor más adelante. Ahorita no, ahorita vamos a resolver lo inmediato. Ahorita vamos a saber que estés bien, ahorita vamos a bajar, digamos, como esta tensión y entonces ya el siguiente paso a terapia. ¿Sí? O sea, tenemos que conectar ya con el especialista en esta línea, ¿no? Entonces, eh, establecemos alternativas de solución, hacer esta pregunta y conectamos con red de soporte. ¿A quién le hablo? ¿A quién le pregunto? ¿Quién quisieras que estuviera acompañándote para dar como ese seguimiento? En teoría, este siguiente paso, pues lo que implicaría sería que ya lo enlazo con la tercera persona y entonces ya me dedico a, pues simplemente, digamos, como conectarlo o vincularlo para que el siguiente elemento o la siguiente persona con la que se conectase pues le dé seguimiento con ya las problemáticas como secundarias o contextuales, ¿no? Como que se presentaron. Eh, en este punto, el tiempo obviamente no lo va a permitir, pero hay algunas técnicas que usted puede aplicar para reducir un poco esta situación. No los vamos a ver ahorita conmigo, pero en el libro que les comenté, capítulo 3 vienen ahí, de hecho el libro se llama, digo, el capítulo se llama Estrategias para modificación de la activación conductual, cognitiva y motora. Y entonces ahí vienen técnicas de respiración, vienen técnicas de tensión, relajación a nivel muscular, vienen técnicas para detener el pensamiento intrusivo, vienen técnicas de solución de problemas para la parte motora, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas voy a aplicar ahora? ¿Qué tal que me vuelva a dar la crisis a las 3 4 de la mañana? Ahí en el libro que les compartí, bueno, que les comenté, viene el cómo se aplica la técnica de respiración, viene cómo se aplican las técnicas de gestión de ese tipo de herramientas y entonces las puedes aplicar o el siguiente paso pues puede darle un poco esta situación. Aquí la clave más importante del paso número 3 es que ya no dejemos que la persona vuelva a abrir otra vez la conversación. Oye, pero es que entonces que no, Enrique, usualmente hay una frase muy linda que se utiliza como vamos dando
pasos pequeños para pies pequeños. Ahorita la problemática tenemos que resolverlo con lo inmediato, todo lo posterior, poco a poquito. Oye, pero es que me sigo sintiendo muy mal, estoy muy triste. Sin duda esto es desgastante, genuinamente eso que estás viviendo no es algo, obviamente, pues agradable. Mira, poco a poco. Ahorita por lo pronto vamos resolviendo esta primera situación, ya recibimos esta primera orientación, vamos a brincar, digamos, como a un siguiente paso y ya más adelante le damos como dando seguimiento, ¿sí? Ya es un primer auxilio, o sea, lo que estamos haciendo con esto es, pues, puntualizar el tema de que una persona que no sabía cómo solucionar la situación crítica, la orillamos a poder como puntualizar el que hacemos al respecto con este escenario, ¿no? Y entonces, eso es nuevamente lo que aparece aquí en su presentación, que es encontrar posibles soluciones, es qué necesitas en este momento, evaluar los recursos de la persona, sería preguntarle si hubiera alguien o alguna persona con la que quisieras que te enlazáramos, o a lo mejor te dice, no, fíjate que ahorita ya llegando a casa, que platique con mi mejor amigo, con mi hermano, con mi mamá, etcétera, pues a lo mejor ya esta situación empieza como a disminuir, generar un plan de acción que está más relacionado con si vamos a aplicar alguna técnica o si mi plan de acción es yo te enlazo con la psicóloga o psicólogo de la escuela y ya. O sea, mi plan de acción es algo como muy puntual y sobre todo hecho hacia el futuro inmediato. O sea, a lo primerito con lo que yo voy a trabajar, pues está un poquito con esa línea. Y en caso de que pues, todo esté como en orden, entonces agradecemos y nos despedimos. Enrique, te agradezco mucho que me hayas compartido. Enrique, me da mucho gusto que me hayas como externado esta situación, etcétera. Poco a poco ahí vamos avanzando, etcétera. Y damos como así como iniciamos el primer auxilio y fue importante presentarnos y generar la seguridad, tenemos que dar la sensación de que esto también ya se terminó, ¿sí? Ya se puntualizó en esta parte, ¿sí? Finalmente les dejo pues aquí en la presentación algunas cuestiones o enlaces en donde usted se pudiera como comunicar o enlazar, que pudiera ser pues, el número de emergencias. De momento vengo representando al Instituto Chihuahuense de Salud Mental, entonces nuestra línea de emergencia es el 911. Usted puede llamar ahí, o sea, la línea de emergencia está a las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces, se llama 911, le van a contestar, le van a decir que cuál es su emergencia. Usted dice que no hay una emergencia, digamos, como de riesgo físico, pero que tiene que hablar con algún psicólogo o psicóloga, y entonces el número de emergencias lo conecta con nuestro personal de línea en crisis, ¿no? Sin embargo, y aunque estoy representando a un instituto en particular, hay una línea de emergencias a nivel municipal en Chihuahua, hay una línea de emergencias a nivel federal, que es la línea de la vida, el 800-911-2000, hay líneas de emergencia en páginas de internet, o sea, hay muchos espacios donde usted genuinamente puede pedir orientación o rutas para manejar un poquito como este detalle que les comento, ¿cierto? Entiendo que el tiempo es como conciso y no quisiera como extenderme ni tampoco, ¿cómo se llama? Ay, no estoy viendo. Ni tampoco como retrasar a los otros ponentes, pero generamos como, hice un pequeño manual, una pequeña como guía, donde todo eso que les comenté viene como muy sintetizado. Entonces, si me dan oportunidad, se lo comparto a la maestra con quien nos enlazamos, lo voy a hacer como pues sintetizado y esta guía se las quisiera compartir para que usted tenga ahí las preguntas claves, que tenga ahí como el protocolo como muy preciso, son creo que 5 hojas que tenemos y y sobre todo los números de emergencia y eso que estamos comentando, pues que se pueda tener ahí pues a la mano, ¿no? Para que usted en caso de que llegue a tener el querer saber cómo proceder o que podamos tener un poquito como la acción, la ruta en cómo actuar con esto al respecto, pues que lo pueda tener ahí en lo particular, ¿va? Por mi parte y respetando el tiempo de la puntualidad y su programa, sería todo de mi parte. Seguramente estoy seguro que hay algunas dudas o inquietudes. Creo que pues un poquito en el enlace y en los números que les dejé en la última diapositiva, pues estaría un poco dejarles mi mano ahora como extendida para que si más adelante hubiera alguna cuestión en particular o alguna situación en otra parte del estado que fuera como ya relacionado para que podamos atenderlos, pues el instituto tiene presencia a nivel estatal y tenemos responsables jurisdiccionales en todo el estado, entonces ya pueden conectarse ahí al número de gobierno 429-3300, a la extensión 15100, que es la general, o la 15132, que es la mía, y entonces ahí, oye, tuvimos una plática contigo, pero me interesa cómo manejar este evento o esta situación en particular, y entonces ya armamos algo en lo específico o en lo particular para ustedes.
Sí. Pues de mi parte es todo. No sé si hubiese alguna duda, inquietud, chisme, queja, sugerencia que tenemos que compartir.